Un anuncio escalofriante marca el inicio del crepúsculo de los dioses, un juicio divino que decidirá el destino de seres poderosos. En momentos de grave peligro, la humanidad, suplicando, siempre busca salvación en sus deidades, sin importar su forma. Se aferran a la imagen de sus dioses, clamando por un milagro mientras el voto crucial se lleva a cabo. Pero la ironía del destino es cruel. ¿Qué sucede si ese mismo dios al que le ruegan, el pilar de su esperanza, es quien está al borde del precipicio? Y así, de repente, Le Chanseon, envuelto en una luz etérea, se encuentra en un prado desconocido, un lugar vibrante que su mente se niega a reconocer. Él estaba seguro de haber muerto, de haberse disipado por completo, no una muerte común, sino una aniquilación que se sentía absoluta. Por puro instinto, intenta invocar el sistema que una vez lo asistió, esa herramienta omnipresente que le servía. Sin embargo, una barrera invisible lo detiene. La ventana de acceso no se abre y un mensaje frío le informa que su autoridad es insuficiente para interactuar. La cruda verdad empieza a manifestarse. Su estatus divino, sus hazañas, su fe y su poder le fueron arrebatados a la fuerza. Su divinidad fue revocada, despojado de todo aquello que lo hacía un dios, quedando solo su consciencia inexplicablemente intacta. Mientras Chanseon procesa la abrumadora realidad de su nueva condición, un sonido se acerca. A lo lejos, se distingue una figura alta y sombría, un enigmático hombre con un sombrero de ala ancha se materializa, vestido con ropas ceremoniales. Desenrolla un pergamino antiguo, revelando la identidad de Chanseon. El crepúsculo de los dioses, Lie Chanseon, le informa su origen terrestre, nacido en Corea en 2001, y su posterior traslado al planeta Arcadia en 2027. Sin vacilar, este emisario lo acusa de ser un dios abominable, el responsable de la muerte de millones de deidades. Ante el silencio de Chanseon, que no ofrece respuesta alguna, el enmascarado decide que el juicio ha terminado y con una fuerza invisible lo arroja violentamente al suelo. El impacto es brutal. La gravedad se multiplica y Chanseon es lanzado sin piedad. La Tierra se acerca a una velocidad aterradora, confirmando la magnitud del poder de su adversario. Su cuerpo colisiona con el terreno, levantando una densa nube de polvo y escombros. Pero a pesar del golpe, el joven dios se incorpora. Sus ojos reflejan una inquebrantable determinación, listo para enfrentar lo que venga con una fuerza inesperada. En un estallido de energía, Chanseon se impulsa hacia adelante. Su mano derecha se carga con un poder que creía perdido. La bofetada al destino, que vaya si era una bofetada, desata una onda expansiva, generando un cráter y un impacto devastador. El enmascarado se ve sorprendido por la inesperada resistencia del joven, quien le devuelve el golpe con una furia desatada. El impacto lo hace retroceder, y la luz que emana de Chanseon es un desafío directo a su autoridad. El enmascarado es lanzado hacia atrás, patinando sobre el agua, mientras Chanseon se alza en medio de las salpicaduras, su figura imponente. La batalla apenas comienza, un choque de voluntades donde la balanza de poder ha empezado a inclinarse. Un nuevo capítulo se abre en este enigmático conflicto, dejando claro que el joven dios no será una presa fácil. Chanseon, empapado, se alzaba desafiante. Sus ojos ardían con una furia y determinación inesperadas, mientras el agua a su alrededor hervía, reflejo de un poder que nadie esperaba que aún conservara tras el golpe. Repentinamente, un brillo dorado fragmentado lo envolvió y un mensaje críptico se materializó. Axero de supresión divina. Era un grillete espiritual diseñado para debilitar hasta a los dioses más poderosos de forma brutal. ¿Quién sos realmente?, le espetó Chanseon al enmascarado, confundido al no haber visto su castigo divino. Sin vacilar, la figura sombría se presentó como el top segador del inframundo, un ser de inmenso poder. Chanseon, con un dejo de incredulidad, preguntó si el inframundo era el más allá. El segador confirmó que sí, y que estaban en el mismísimo río Estigia. El joven dios, perplejo, cuestionó por qué estaba allí si se suponía que debía disiparse. Con una sonrisa enigmática, el segador le propuso continuar la discusión mientras viajaban, revelando que la persona que lo trajo hasta allí estaba esperando. Chanseon, con un semblante pensativo, ató cabos y preguntó si se trataba de Arcadia. «Correcto», afirmó el segador, explicando que todos los humanos viven bajo registros de vida y muerte, pero el suyo, de alguna manera, se había roto, desatando un caos inimaginable que había requerido una intervención divina. «Buscamos tu registro sin descanso, incluso a través de las estrellas, hasta dar con Arcadia», continuó el segador, confesando que hicieron un sacrificio gigantesco para traerlo de vuelta, una tarea verdaderamente titánica.
Chang Seon observó una visión fugaz de un paisaje urbano, quizás un recuerdo. ¿Por qué hicieron todo esto?, interrogó, sugiriendo que su simple disipación habría sido más beneficiosa para todos, incluyéndolos a ellos mismos. El segador respondió que la decisión vino desde arriba, implicando una autoridad superior. Cuando Chang Seon presionó para saber quién había tomado tal determinación, el segador reveló el nombre: Thanatos, el mismísimo señor de Tártaro y Erebo. La escena cambió drásticamente mientras llegaban a una imponente ciudadela en medio de un paisaje desolado. «Hemos llegado», anunció el segador, instruyendo a Chang Seon que lo siguiera de cerca, pues la verdadera travesía apenas comenzaba. Desde lo alto, el segador le mostró las profundidades del inframundo. Abajo, las almas gritaban en el infierno del pozo de fuego, mientras en otra dirección, el infierno del hielo frío congelaba la esperanza de los condenados para siempre. Chang Seon, observando a las almas retorcerse, preguntó sobre su estado, notando que parecían diferentes. El segador explicó que antes eran poderosos dioses de la batalla, pero se volvieron dioses abominables, simples estrellas caídas. Chang Seon admitió no haber oído hablar de tales cosas. El segador, con una sutil sonrisa, le preguntó si había oído hablar de seres superiores en el cielo, revelando que estas almas eran reyes menores condenados a trabajos forzados. Finalmente, llegaron a unas majestuosas puertas doradas. «Esto es», declaró el segador, revelando su propio nombre: Yule, un segador de primera clase bajo el mando de Thanatos, el recolector de los dioses. «Entra», ordenó, abriendo el camino hacia lo desconocido. Al cruzar las majestuosas puertas doradas, una presencia abrumadora envolvió a Chang Seon. En la penumbra, un par de ojos rojos lo observaban con una intensidad desquiciante, escudriñando su alma como si lo prepararan para un juicio ineludible. Lejos de sentir miedo, una sonrisa de desafío y extraña emoción se dibujó en su rostro. «Esto va a ser bastante divertido», pensó, sin imaginar lo que realmente le esperaba en aquel imponente salón. Al final de un largo pasillo, sobre un majestuoso trono, una figura aguardaba. Chang Seon se detuvo en seco. La magnitud del encuentro con la autoridad suprema era evidente. El ser en el trono, Thanatos, rompió el silencio con una pregunta directa, indagando si Chang Seon era acaso el crepúsculo de los dioses y dónde habría terminado su alma de haber muerto como un humano común en la tierra. Chang Seon admitió no haberlo pensado nunca, a lo que Thanatos respondió sin rodeos: «Es el infierno». El dios despojado, buscando una explicación, inquirió la razón de tal condena. Thanatos reveló que todo comenzó un 21 de junio de 2024, durante sus días como jugador profesional. Una cruda imagen de su pasado se proyectó, un compañero de equipo llorando por un error, mientras Thanatos y Yule discutían el castigo que le correspondería por sus acciones, mencionando el terrible desgarre de lengua. El señor del inframundo continuó enumerando sus pecados y las torturas que supuestamente merecía: la montaña de cuchillos, el infierno de serpientes, y como broche de oro, 26 años de oscuridad por no haberle tomado la mano a una chica. Un verdadero delito de lesa humanidad, si me preguntas. Indignado, Chang Seon exigió saber qué estaban tramando. Thanatos, con una calma que helaba la sangre, le explicó que su vida en la Tierra había sido normal, pero en Arcadia, donde se había convertido en un dios, la situación era completamente diferente. Desenrollando un antiguo pergamino, Thanatos le mostró las hazañas de Chang Seon en Arcadia, donde había luchado con una furia desmedida, como un rayo descontrolado. «Entonces, ¿qué me estás diciendo?», inquirió el dios despojado, con la paciencia agotada. La respuesta llegó sin tardear. Thanatos quería encargarle un trabajo para aliviar su propia carga. Intrigado, Chang Seon preguntó sobre ese trabajo. Thanatos reveló su misión: debía ir al mundo humano y convertir a sus habitantes en sus vasallos. «¿Me vas a reencarnar?», preguntó Chang Seon, a lo que Thanatos aclaró que lo enviaría al lugar al que estaba destinado. Con un estruendo ensordecedor, Thanatos lo lanzó a través de un portal. Chang Seon se encontró cayendo por un abismo cósmico, rodeado de planetas que parecían canicas, flotando en la nada, mientras las estrellas danzaban a su alrededor. Flotando en ese vasto espacio, Chang Seon contempló la Tierra, su hogar, un orbe azul brillante. Thanatos, con una sonrisa, le comentó que parecía menos sorprendido de lo que esperaba, a lo que Chang Seon confirmó: «Sí, es mi casa». Con una sonrisa enigmática, Thanatos le advirtió que lo que estaba por presenciar lo dejaría desmayado. Chang Seon apenas pudo susurrar que, mientras la visión de la Tierra se aceleraba, acercándose a Corea a una velocidad vertiginosa. La velocidad se volvió incomprensible, distorsionando la realidad en líneas de luz que lo envolvían. De repente, una imagen fugaz de sí mismo corriendo por una calle urbana lo asaltó, y sus ojos se abrieron de golpe, marcando su abrupto regreso a un mundo que lo esperaba. Chang Seon,
Aún recuperándose del abrupto regreso, escuchaba atentamente la propuesta de Thanatos. El señor del inframundo le insistía en que se concentrara en la abrumadora carga de los pecados acumulados, antes de enviarlo a un lugar desconocido. Con una punzada de suspicacia, Changxion cuestionó el propósito de esta oportunidad. Thanatos, con voz calmada, reveló que era apto para ser un cazador. Las palabras de Abura, Deva y Chen señalaban una inminente ruptura del juramento. Changxion preguntó si habían actuado, y Thanatos confirmó que las mazmorras ya se habían roto, desatando el caos. El señor del inframundo explicó que los dioses de Arcadia deseaban apoderarse de la tierra y se acercaban sin pausa. Changxion, sin entender la inacción del inframundo, preguntó por qué no intervenían. Thanatos, astuto, señaló lagunas en el juramento que no mencionaban a los humanos. Ante esto, Changxion, con una sonrisa irónica, inquirió si Thanatos lo buscaba como un mero perro de caza desechable al concluir la misión. Thanatos aclaró que era una labor personal, y al finalizarla, sus cadenas se romperían, otorgándole una nueva vida. Con una sonrisa enigmática, Thanatos le aseguró que, si bien no podía romper un trato, su condición de vasallo no era desventajosa. Al contrario, le prometió un regalo inesperado. ¿Y qué es eso?, preguntó Changxion. Thanatos, con una mirada penetrante, respondió: autoridad. Changxion, sintiendo el peso de esa palabra, preguntó si Thanatos no estaba desafiando la ley y el juramento que los ataban. Thanatos, con una mirada desafiante, le respondió que el juramento mismo era la carga, una prisión que él también ansiaba trascender. Entonces, lo desafió a aceptar el trato. Una sonrisa malévolamente calculada se extendió por el rostro de Changxion. Con una carcajada que resonó en el vasto espacio, Changxion aceptó sin dudarlo, declarando que no había forma de rechazar una oferta tan tentadora. Thanatos, visiblemente eufórico, sentenció: «Está bien, entonces el trato está hecho», y anunció que la reencarnación o la supresión estaba a punto de comenzar. Inmediatamente, el señor del inframundo dio la orden para que se abrieran todas las puertas del renacimiento, preparando el camino para el inminente regreso de Changxion. Este, con una mirada decidida, se preparaba para el salto. Justo antes de cruzar el umbral, una figura familiar apareció. Yul, con una solemnidad que contrastaba con la euforia del momento, le recordó a Changxion un detalle crucial: «Por favor, no lo olvides. Vas a regresar no como un dios, sino como un humano». Le advirtió que no tendría ni poder ni divinidad y que debía empezar desde cero. Changxion, asintiendo con gravedad, aseguró que tendría esas palabras muy en cuenta. Yul continuó, explicándole que su acero de supresión divina era, en realidad, un verdadero metal divino, y que cualquier acción sospechosa por su parte haría que los del inframundo dudaran en proceder. Ahora, Yul le urgió a Changxion: «Por favor, sigue tu camino», empujándolo suavemente hacia el portal que brillaba con una luz dorada, el antiguo símbolo del yin y el yang en su centro girando hipnóticamente. Changxion fue lanzado con fuerza a través del portal, la energía del inframundo impulsándolo hacia su destino incierto. La puerta se abrió de par en par, revelando un túnel de luz y espacio que lo absorbía. Mientras era arrastrado, Changxion le dedicó una última despedida a Yul: «Nos volveremos a ver cuando tengamos la oportunidad». A lo que el segador respondió, con una sonrisa enigmática, que esperaba que siempre lo tuviera en mente. Changxion se precipitó a través del portal, su figura diminuta cayendo hacia un destino incierto, un punto en la inmensidad. Yul, observando su partida con una mezcla de curiosidad y resignación, susurró una última y peculiar observación: «Sos un enviado rebotando por el mundo como cualquier otro dios». Changxion se precipitó por el portal, sintiendo la energía del inframundo impulsarlo hacia lo desconocido. En medio de esa caída vertiginosa, una interfaz familiar, su antiguo sistema de juego, intentó conectarse, anunciando un inminente proceso de actualización. A medida que la interfaz estabilizaba, el sistema confirmó un dato crucial: había regresado a la Tierra. La revelación de su ubicación le provocó una extraña mezcla de familiaridad y desorientación. Su caída culminó abruptamente en un prado verde, donde ya se reunía un grupo de personas. Sin demora, el sistema anunció un logro: reencarnación con recuerdos de su vida pasada, otorgándole 5 estrellas como recompensa. Mientras los recién llegados a su alrededor murmuraban sobre una zona segura y la misteriosa aparición de una extraña puerta, Changxion sonrió con ironía. «Así que esto cuenta como un logro», pensó. La gente, de cabello oscuro y hablando coreano, lo observaba con curiosidad. La realidad lo golpeó con fuerza: estaba de vuelta en su hogar, en la Tierra. «Realmente he vuelto», se dijo a sí mismo,
una mezcla de alivio y asombro, pero la paz, si es que alguna vez la hubo, duró un suspiro. De la nada, una criatura monstruosa de colmillos afilados irrumpió en la escena, desatando un pánico infernal entre los presentes. ¡Maldición! ¡Suéltenme!, gritaban algunos, mientras otros lamentaban la pérdida de sus pertenencias, arrastrados por el terror. En medio del caos, el sistema de Changseon se activó con urgencia, anunciando el inicio de la misión de la mazmorra. Pero un error grave lo dejó perplejo. El tiempo límite era ilimitado, lo cual, en lugar de tranquilizarlo, lo llenó de una preocupación aún mayor por lo que implicaba tal anomalía. Es como si el universo le estuviera diciendo: «Te quedas acá hasta que mueras, que te diviertas». El sistema detalló las condiciones de la misión. Debía matar a un monstruo para completar la fase de bienvenida, y la recompensa sería el regalo del inframundo. Le advirtió sobre los peligros, deseándole buena suerte en esta nueva aventura. Sin dudarlo un segundo, Changseon se lanzó a la acción, dejando atrás a los asustados civiles. «Oye, eso es peligroso», le gritaban, pero él ya estaba en movimiento, adentrándose en la zona de peligro, mientras el tiempo parecía esfumarse rápidamente. La gente, con expresiones de asombro, murmuraba sobre el tirano que corría a toda velocidad, casi sin aliento. Cansado, decidió que era momento de verificar su estado, ordenando al sistema que abriera la ventana. La ventana de estado de Changseon se desplegó ante sus ojos, revelando su nulo poder, la supresión del acero divino y sus habilidades selladas. ¡Qué desastre!, se quejó, frustrado. A pesar de todo, una nueva autoridad, ejecución de la espada, nuevo, había aparecido. Esta autoridad era nada menos que la espada del propio Thanatos, señor de Tártaro y Erebo. Changseon se asombró, pensando que tal poder no era para un mero humano, deduciendo que el dios del inframundo debía estar desesperado. Sin embargo, Changseon se dio cuenta de que aún no podía usar la espada de ejecución. Las habilidades estaban bloqueadas y las condiciones, como purificar miles de almas y realizar sacrificios, eran increíblemente complicadas. La primera y más crucial condición para usar la autoridad era ser un contratista del juramento, algo que sabía que no podía evitar. Entonces, con una expresión de resignación y una determinación férrea, Changseon selló su destino, dispuesto a soportar cualquier prueba que viniera. Lee Changseon, aunque el acero de supresión divina le había quitado sus poderes, conservaba intacta su astucia y vasta experiencia. Se lanzó a la acción, su sistema anunciando el inminente ataque. Era el momento de demostrar que, despojado o no, seguía siendo un depredador. Un borrón de movimiento y un destello metálico marcaron el inicio de su asalto. Con apenas un cuchillo rudimentario, sus habilidades de combate adormecidas resurgieron con ferocidad. No había espacio para la duda, solo pura y desesperada acción. El sistema validó su primer golpe con una explosión de información. No solo subió de nivel, sino que una nueva habilidad se manifestó. Lo asombroso fue la notificación de que una constelación, una entidad superior, había posado sus ojos en él, interesada en su potencial. Con el cuchillo manchado de sangre, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Voy a pedir prestado un cuerpo para que se caigan», pensó con brutal determinación. Cada paso en esta nueva realidad implicaba un costo altísimo y un riesgo aún mayor. Mientras tanto, en este mundo transformado, las mazmorras no eran meros desastres naturales. Para los humanos, esos vórtices de caos en la Tierra representaban una nueva oportunidad de supervivencia, poder y renombre. Y no solo para los mortales. Las deidades y las estrellas, seres celestiales que observaban desde las alturas, también las veían como una herramienta para seleccionar sacerdotes y expandir su evangelio e influencia. Así elegían a los apóstoles que llevarían a cabo su voluntad. Pronto, incontables humanos, hambrientos de poder o desesperados por sobrevivir, se adentraron en las profundidades de estas peligrosas mazmorras en busca de fortuna o escape. Pero para esos dioses y estrellas altivos, la vasta mayoría de los mortales resultaba insignificante, como si fueran meros adornos de pastel sin el pastel. Una existencia tan efímera no merecía su atención. Solo un puñado de elegidos tendría la suerte de cumplir con sus complejos requisitos. O, en el caso de Lee Changseon, solo si mostraban un talento tan increíble que los distinguiera del resto. Sus habilidades de jugador profesional y su innata capacidad de combate lo convertían en una excepción notable. La constelación Buena Temporada de Caza había mostrado interés, Eso sí que podría considerarse un verdadero premio gordo. Su verdadero nombre era Fabilak, la diosa de la guerra, quien disfrutaba la caza con cualquier tipo de arma.
Pero el verdadero premio gordo del que Changseon hablaba no era la diosa. Era que ella cazaba a la dragona maligna Tiamat. Su interés era una pista enorme, y sus técnicas con la daga, al parecer, la complacían. La constelación Buena Temporada de Caza sentía una curiosidad palpable por sus técnicas de caza. Observándolo fijamente, Changseon respondió con una mirada decidida. Entonces te mostraré lo que quieres ver, y mucho más. La primera mitad del bosque estaba repleta de monstruos, la mayoría probablemente venenosos. En ese caso, tengo varios planes, se dijo mientras se adentraba en la espesura. Estaba claro que esto no sería un paseo por el parque. De repente, dos criaturas monstruosas con apariencia de serpiente se abalanzaron sobre él. Iré con el enfoque de cazador de serpientes, decidió, confiando en sus instintos. Esa especialidad era perfecta para enfrentarlas. El primer monstruo no tuvo ninguna chance contra sus instintos de depredador, que estaban más afilados que nunca. Cada golpe certero le otorgaba experiencia, impulsándolo a ascender de nivel y reactivando por completo su sistema de juego. Con su cuchillo ahora teñido de sangre, Changseon no dudó ni un segundo en lanzarse contra la siguiente amenaza. Su dominio en el combate era innegable, y el sistema confirmaba otra victoria, acumulando así más experiencia. Mientras se movía con la fluidez de un cazador experimentado, sus sentidos se agudizaban notablemente. Una nueva habilidad florecía. Ahora era capaz de infundir miedo en sus enemigos, confirmando su enfoque de cazador de serpientes. La mamba negra, antes fiera, retrocedió aterrorizada bajo su mirada, como si hubiera visto a su propia abuela con la chancla en mano, lista para una buena paliza. Sí, esto es lo mío, pensó Changseon con una sonrisa fría. Al instante, recibió un nuevo título, Cazador de Mambas Negras, que le otorgaba la habilidad de aterrorizar a monstruos tipo serpiente. Con una expresión brutal, prometió exterminar a cada uno de ellos, disfrutando cada segundo de la emoción de la caza, mientras sentía este escalofrío de terror en sus enemigos, y disfrutaba la matanza. Changseon recordó que todo esto era el resultado de su juicio de castigo divino. Fue apresado por haber traído daño al mundo. ¿Fue eso una excusa o simplemente miedo?, se preguntó, refiriéndose a sus captores. Recordaba cómo los dioses lo habían confinado, no por su supuesta maldad, sino porque temían su inmenso poder y su influencia sobre el mundo. Prometiendo que los haría pagar por cada injusticia, su aura se oscureció con una energía sombría. Changseon, ahora envuelto en esa fuerza oscura, se lanzó hacia adelante, listo para desatar toda la furia que había acumulado en su exilio. Sus técnicas con la daga habían alcanzado el nivel máximo, desbloqueando así una habilidad superior. La constelación Fabilag, la buena temporada de caza, estaba asombrada por su destreza. Aunque exhausto, Changseon no pensaba detenerse. La autoridad, extensión de alma de Thanatos, se activó, inundándolo con una energía púrpura que recuperaba su vitalidad. Mientras su cuerpo se sanaba, Changseon sintió como su fuerza y resistencia regresaban rápidamente. Con su aguante casi restaurado y la energía fluyendo por sus venas, el sistema le mostró su nueva lista de habilidades. Es hora de empezar a usar mis habilidades, se dijo, listo para dominar el arte de la batalla en esta nueva realidad. El heraldo único le indicó que debía seguir impresionando a la diosa Fabilag. Con su curiosidad al máximo, Changseon decidió que su próximo objetivo sería la mamba roja, pues no le gustaba perder el tiempo con amenazas menores. La mamba sangrienta, un monstruo jefe que controlaba a todas las mambas, se alzaba imponente ante él. Aunque para cualquier novato un asalto en solitario era una locura, Changseon ya planeaba enfrentarlo sin ayuda de nadie. Más allá de la gloria de la victoria, el verdadero premio era el colmillo de la mamba sangrienta. Necesitaba obtenerlo como atajo para conseguir inmunidad al veneno, un paso crucial en su camino para recuperar su antiguo poder. El crepúsculo de los dioses había llegado, no solo por la brutalidad de las guerras, sino también por el devastador rastro de maldiciones y venenos que asolaban Arcadia. Con la daga aún ensangrentada en la mano, Changseon entendía que necesitaba un poder superior para prevalecer contra la temible maldición de Gea, un paso crucial en su camino de venganza. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una nueva amenaza irrumpió en su camino. Una presencia imponente que lo sorprendió. Su sistema de juego se activó al instante, preparándolo para un desafío inminente. Ante él se materializó una espada con patrones de escamas de dragón, confirmando el origen de la amenaza, la mismísima Tiamat. La constelación Fabilag, conocida como la buena temporada de caza, estaba poniendo a prueba su talento, ansiosa por ver su destreza. El sistema reveló las brutales consecuencias de su apuesta,
Si fallaba, Fabilac no solo le quitaría su tiempo, sino que finalmente le arrebataría la vida. Chang Seon ya lo esperaba, pues sabía que tratar con una constelación siempre implicaba grandes riesgos. Este aviso resonaba en su mente, confirmándole que no había vuelta atrás. Aquellos a quienes llamaba escritores solo se preocupaban por su propia importancia, tratando a los demás como meros objetos de entretenimiento en su juego cósmico. A pesar del profundo odio que sentía por las constelaciones, Chang Seon notó que las circunstancias habían girado a su favor. Se encontraba en un aprieto, pero esta situación le ofrecía la oportunidad perfecta para explotar el interés de Fabilac y obtener gran ayuda. De acuerdo, ¿qué debo hacer?, aceptó Chang Seon con una audacia que provocó una risa resonante en Fabilac. La buena temporada de caza. Al instante, una misión imprevista de certificación de cazador se manifestó ante él, marcando el inicio de su verdadera y brutal prueba. En ese mismo instante, mientras Chang Seon se adentraba en su desafío, un hombre con uniforme militar, mostrando una identificación, solicitó a todos los demás que se reunieran. La gente, visiblemente confundida, se preguntaba qué estaba pasando en medio del caos. Presentándose como teniente segundo, el hombre anunció que, bajo una orden de emergencia, todos debían seguir sus instrucciones sin cuestionar. Su rostro serio reflejaba la gravedad del momento y quién estaba al mando. Entre los presentes, se comentaba con alivio la presencia de al menos un jugador entre ellos, pero la preocupación por su paradero crecía. Algunos especulaban que se había marchado en busca de dinero. Con una sonrisa arrogante, un joven afirmó que el jugador tenía más dinero que todos ellos juntos. Sorprendido, otro le preguntó cómo lo sabía, a lo que el primero respondió que se trataba del líder de la famosa banda ST. Otro de los presentes lo reconoció de inmediato, recordando los rumores sobre el jugador. Era un ex-gamer profesional, criado con cuchara de oro, y a pesar de su inmensa fortuna, aún se arriesgaba en estas situaciones. De repente, el militar interrumpió la conversación abruptamente. Una notificación del sistema apareció ante ellos, anunciando que todas las mambas negras de la mazmorra habían sido eliminadas. La sorpresa se apoderó de los rostros de los presentes, quienes no podían creer la velocidad de los eventos. Mientras todos seguían en la zona segura, más mensajes del sistema confirmaban la masacre. El gusano blanco y los cejas azules habían caído, y las mambas rojas eran aniquiladas a un ritmo alarmante. El sistema no lo dudó. El jugador Lee Chang Seon está desatado, como un huracán con cuchillos persiguiendo un buffet libre de serpientes. Mientras el caos se apoderaba del lugar y la sorpresa aún dominaba los rostros de los civiles, incapaces de procesar la asombrosa velocidad de los acontecimientos, uno de ellos se encontró absorto en su propio sistema. A su lado, un teniente insistía en la obediencia, sin espacio para cuestionamientos. En medio de esta vorágine, Chang Seon, rápido como un relámpago, recibía en su sistema la confirmación de una certificación de cazador. Esta misión, impuesta por Fabilac, la buena temporada de caza, buscaba amplificar la fe de sus seguidores a través de su inigualable destreza. Sin embargo, la fe por sí sola no bastaba. Aunque Fabilac lo consideraba un digno candidato apóstol, primero debía ser verificado. Su tarea era clara y brutal. En menos de 24 horas, debía derrotar a la temible Mantis Colmilluda utilizando únicamente la espada militar maligna, una misión donde su propia vida estaba en juego. Una chispa de profunda comprensión encendió la mente de Chang Seon. ¿Podría todo esto vincularse al reciente conflicto entre Manruk y Tiamat? Si su suposición era correcta, el potencial de las recompensas sería inconmensurable. Y no solo eso, se dio cuenta de que la daga que portaba no era un arma común, sino el mismísimo colmillo del dragón maligno Tiamat. Aunque esa daga era indudablemente poderosa, se encontraba en estado de préstamo, lo que a Chang Seon no le pasaba desapercibido. Esto es exactamente lo que quería, pero hay que apuntar mucho más alto, reflexionó. Como si leyera sus pensamientos, el sistema le lanzó una pregunta. ¿Le interesaría una apuesta adicional? Con una sonrisa ladina que denotaba su confianza, Chang Seon respondió: «Mataré a la mamba sangrienta en solo 30 minutos». Fabilac, la buena temporada de caza, asintió, aunque visiblemente confundida ante semejante audacia. Él, sin embargo, sabía que al ofrecer un espectáculo aún mayor, la recompensa también sería monumental. Divertida por su osadía, Fabilac aceptó la apuesta, pero no sin una advertencia. Si fallaba, su muerte no sería en absoluto pacífica. «Gracias», exclamó Chang Seon, y sin perder un instante se lanzó a la caza con una determinación feroz, cada músculo vibrando con anticipación. Como un fantasma que desafía todas las leyes de la física,
Chang Seon se proyectó por el aire a una velocidad asombrosa, cual repartidor de la muerte con un pedido urgente para la fauna local. Explosiones y ráfagas de energía llenaban el ambiente mientras se movía entre los ataques como si danzara, esquivando cada golpe con una precisión milimétrica. Su rostro reflejaba la fría satisfacción de un depredador al acecho. Sus golpes eran un torbellino de cuchillas, rápidos y letales. Cada impacto resonaba con una fuerza brutal que diezmaba sin piedad a sus enemigos. No había rastro de compasión en su mirada, solo la implacable eficiencia de un cazador consumado. Tras un golpe decisivo, su sistema anunció: «Nivel arriba, la fuerza ha aumentado en 1 nivel». Una criatura alada, observando la masacre con pavor, no podía comprender la ferocidad ni la rapidez de Chang Seon. Los niveles continuaban ascendiendo, su resistencia aumentaba, y los rumores de su audaz apuesta con la buena temporada de caza se esparcían como reguero de pólvora por los cielos. Ahora, otros dioses comenzaban a observar su desempeño con sumo interés. Con los ojos brillando con una luz sobrenatural y una confianza inquebrantable, Chang Seon se acercó al imponente cuerpo de la mamba sangrienta, la criatura que lo llevaría un paso más cerca de su ansiada venganza. «Sí, cuanto más interés, mejor», pensó Chang Seon contemplando a la mamba inerte. Fábilag, aturdida por sus inesperadas victorias, ahora urgía a los demás dioses a prestarle atención a su elegido. Había alcanzado el nivel 10, superando la etapa de novato y desbloqueando una nueva clase secreta, con todas sus estadísticas drásticamente aumentadas. Chang Seon, recién ascendido a un nuevo nivel de poder, reflexionaba sobre el camino a tomar. En su vida anterior fue un guerrero formidable, pero ahora se encontraba limitado a clases que, en apariencia, eran del montón. Su mente, sin embargo, buscaba opciones que lo catapultaran hacia lo divino, como Rey Dragón, aunque sabía que sería una proeza. Para cumplir su implacable ambición, necesitaba una clase específica, la de Berserker. El sistema le recordaba que los monstruos eran un verdadero desafío, incluso para los jugadores de alto nivel. Los resultados de las clases disponibles se desplegaron. Las opciones clásicas como espadachín o lancero no le interesaban. Entre las secretas vio hijo de un dragón y errante de la oscuridad. A pesar de estas, una creciente frustración nublaba su rostro, pues algo vital faltaba. Con una punzada de incredulidad, Chang Seon se dio cuenta. «¡No está aquí! ¡Berserker!». La clase que tanto anhelaba simplemente no aparecía. Para colmo, el sistema le lanzó un recordatorio cruel. Solo le quedaban 6 minutos para cumplir su apuesta, un plazo que se cerraba con la rapidez de un parpadeo. Mientras el tiempo se escurría y la tensión crecía, la imponente figura de la mamba sangrienta, su objetivo, se alzaba en la distancia. Cada exhalación de la criatura parecía cargar el aire con una expectativa mortal, anticipando el inminente combate. Chang Seon la observaba, resignado a que su primera opción no estuviera disponible. Otros seres divinos, como Fábilag, seguían su elección con curiosidad, ya que el desenlace de la apuesta con la diosa dependía por completo de su próxima decisión. «No se puede evitar, esta es la única otra opción», murmuró Chang Seon. Con resignación, sus ojos se fijaron en la clase guardarrunas. Aunque dibujar runas le resultaría tan fastidioso como intentar domesticar a un gato salvaje, sabía que en poder puro superaría a un berserker compensando cualquier incomodidad. El sistema confirmó su elección. Había seleccionado guardarrunas como clase principal. Inmediatamente, su destreza y poder mágico aumentaron en 5 puntos. Además, se le sumaron 2 nuevas estadísticas fundamentales, inteligencia y voluntad. Con su nueva clase, Chang Seon obtuvo 2 habilidades esenciales: producción de runas de grado inferior y grabado de runas de grado inferior. Su decisión dejó a Fábilag aturdida, mientras otros dioses anónimos se burlaban. Chang Seon no perdió el tiempo y probó las runas, creando orbes de energía. El sistema le explicó que la producción de runas generaba orbes mágicos y el grabado mejoraba el equipo. «Con estas 2 habilidades, es todo lo que necesito», pensó, con 24 minutos restantes. En un despliegue de su nuevo poder, Chang Seon activó habilidades que le otorgaron puntos adicionales en estadísticas y poder mágico. Su mirada se endureció, reflejando una férrea determinación, listo para asestar el golpe definitivo. La mamba sangrienta rugió, su furia desatada, mientras Chang Seon se lanzaba al ataque con velocidad asombrosa. Con un grito que liberó su intención, activó producción de runas de grado inferior, desatando una ráfaga de energía que impactó a la bestia con fuerza devastadora. El sistema confirmó que la tasa de éxito aumentaba con sus estadísticas, un dato crucial.
Chang Sen siguió el ataque con una agilidad sorprendente, su arma cortando el aire y dejando un rastro de sangre en el cuerpo de la gigantesca serpiente. Con la sangre del monstruo aún fresca en su mano, Chanxion no perdió un segundo valioso. Activó grabado de runas de grado inferior, inscribiendo la poderosa runa de la explosión en su daga, preparando así un golpe final que decidirá el destino de su ambiciosa apuesta. Con la daga ya grabada con la runa de la explosión, Chanxion sentía que todo lo necesario para su audaz plan estaba listo. Mientras tanto, Fabila, la diosa de la guerra, observaba con gran interés, anticipando cada uno de sus movimientos. De repente, una ráfaga de energía rúnica brotó de Chanxion, impulsando sus habilidades de forma asombrosa. Múltiples mensajes del sistema inundaron su visión, confirmando que sus niveles de habilidad ascendían sin parar, otorgándole como recompensa una runa de explosión 5 veces más potente. Acto seguido, una explosión devastadora engulló a la mamba sangrienta. Chanxion, con el rostro tenso por el colosal esfuerzo, escuchó al sistema informarle que solo le quedaban 3 minutos. «Eso es tiempo más que suficiente», se dijo a sí mismo con inquebrantable determinación, su mirada fija en el objetivo. Lejos de allí, los civiles y un oficial militar, aún aturdidos por los estruendos, no podían creer lo que presenciaban. Había sido una explosión como ninguna otra, haciendo temblar el suelo y llenando el aire de preguntas sin respuesta. Repentinamente, el sistema anunció el inicio de una raid de jefe, liderada por Li Chanxion, contra la mamba sangrienta, dejando a los civiles completamente atónitos. ¿Ya empezó la raid del jefe?, se preguntaban, frustrados por la descarada audacia del cazador. Una mujer, presa del pánico, intentó avanzar, pero el teniente segundo la detuvo con firmeza, su voz resonando con autoridad. «Por favor, quédense donde están», ordenó, advirtiendo que la mazmorra colapsaría si alguien más se atrevía a moverse. El teniente, con el ceño fruncido, observaba con creciente preocupación el resplandor de la batalla. Si sus sospechas eran correctas, la intensidad de la luz y el calor confirmaban un impacto directo, revelando el asombroso nivel de daño infligido por el misterioso cazador. Mirando hacia el epicentro de la explosión, el oficial comprendió que el poder de Chanxion superaba cualquier imaginación. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. «Tenemos una oportunidad», murmuró, aferrándose con fuerza a esa inesperada posibilidad. Desde la distancia, el teniente presenciaba cómo la energía de las runas, con su luz cegadora, impactaba una y otra vez en el cuerpo gigantesco de la mamba, que rugía de dolor ante cada golpe. Chanxion, con una expresión de pura concentración y agotamiento, desencadenó el golpe final. Una explosión masiva sacudió el suelo, levantando una cortina de polvo que cubrió todo el escenario por completo. La victoria parecía innegable. Chanxion había derrotado al primer monstruo jefe, la mamba sangrienta, y completado la primera sección de la mazmorra. El teniente segundo, sorprendido y aliviado a partes iguales, exclamó un «¡Jee!», mientras el sistema calculaba los rankings. Con un total de 5.000 puntos, Chanxion se alzaba como el primero en el ranking de la mazmorra, y mientras las recompensas se otorgaban, una voz en off sugería que estaban siendo testigos del nacimiento de un nuevo miembro de los 10 reyes. Pero la celebración fue demasiado prematura. Un rugido aterrador resonó, y la cabeza de la mamba sangrienta, desafiando toda lógica y el sentido común, seguía intacta, surgiendo entre los escombros para asombro y terror de los civiles. El monstruo, con sus ojos rojos y colmillos afilados, lanzó un grito ensordecedor que llenó a todos de un miedo paralizante. La mamba sangrienta, increíblemente, todavía seguía viva y coleando. Era como si el mismísimo Hades hubiera decidido devolverle la vida solo para fastidiar a Chanxion. Finalmente, la colosal mamba sangrienta yacía inerte. Sobre su cuerpo gigantesco, Chanxion se erguía, una figura imponente que dejaba a civiles y al teniente segundo completamente atónitos. La magnitud de su poder desbordaba cualquier expectativa. Sus bocas se abrían en un silencio boquiabierto. Sorprendido por la intensidad de la mirada de Chanxion, el teniente segundo rompió el silencio, preguntando si él era un jugador. Con calma, el antiguo dios confirmó que el jefe había sido liquidado, y les pidió, con una autoridad que resonaba más allá de una simple petición, que se encargaran de los monstruos menores. El oficial quedó impactado, sintiendo el peso de cada palabra. Aún procesando la increíble situación, el teniente le ofreció a Chanxion un lugar para descansar. Sin embargo, el joven percibió una palpable incomodidad en el ambiente. La gente, aunque agradecida, aún lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Así, prefirió alejarse y buscar un sitio más tranquilo para sí mismo. Mientras se retiraba, los civiles no podían evitar murmurar:
¿Será el tirano?, se preguntaban algunos, mientras otros susurraban si acaso no sería un demonio. Uno de ellos, con voz temblorosa, admitió que, después de lo que habían presenciado, no era tan descabellado pensarlo. La conversación de los civiles continuaba, debatiendo la naturaleza de Changseon, mientras el sistema, con su fría voz robótica, anunciaba una breve pausa antes de la segunda oleada de monstruos. Ajeno a los comentarios, el cazador, con una calma que desquiciaría a un monje zen, simplemente se dijo a sí mismo que todo estaría bien. En ese instante, el sistema también le informaba que sus habilidades rúnicas habían alcanzado el nivel máximo, desbloqueando nuevas capacidades y una runa de grado inferior. Changseon se tomó un momento para organizar estas nuevas adquisiciones, preparándose con diligencia para lo que estaba por venir. El sistema desplegó ante él una serie de recompensas por sus logros y la misión de certificación de cazador. Changseon, con una sonrisa astuta, se sintió especialmente satisfecho de haber conservado el colmillo de Tiamat que Fabilak le había prestado. Ahora era el momento de seleccionar sus premios con visión estratégica. Los puntos de logro, pensó, eran la elección obvia, pues le otorgarían una enorme cantidad de karma. Una verdad inquebrantable resonaba en su mente. En este nuevo y peligroso mundo, lo único en lo que realmente podía confiar era en sí mismo. Tras revisar las recompensas, Changseon decidió guardar su karma para cuando la tienda del sistema se abriera más adelante. Acto seguido, procedió a abrir su ventana de estado para examinar sus estadísticas, habilidades y las autoridades obtenidas de Thanatos. El cazador de mambas negras, complacido con la inmunidad al veneno del monstruo que ahora poseía, notó un detalle peculiar. El sello divino, buena temporada de caza, mostraba un interés considerable en él, una especie de curiosidad juguetona. Otros dioses, sintiendo la vibración de su poder, habían abierto los ojos y algunas estrellas, más allá del velo, se sentían claramente divertidas. Buena temporada de caza no tardó en ofrecerle una segunda recompensa, abriendo los registros dragónicos con una lista de valiosos objetos. Changseon se regocijó, comprendiendo que esta generosidad era un resultado directo de su profunda conexión con Tiamat. El sello divino le ofrecía lo que deseara, y las otras constelaciones, sorprendidas por la magnitud de la propuesta, observaban con expectación, pero Changseon no era alguien que se conformara con migajas. Con una determinación que heló la sangre de los dioses, rechazó la oferta. La lista se cerró abruptamente, sin que él eligiera ninguna recompensa, dejando a las deidades absolutamente estupefactas. El sello divino, desconcertado, se preguntaba qué demonios planeaba. Algunos dioses empezaron a cuestionar sus verdaderas intenciones. A pesar de rechazar la recompensa, Changseon obtuvo 1 millón adicional de karma, demostrando su astucia. Changseon, con esa sonrisa de autosatisfacción que parecía la de un gato que acaba de devorar el canario entero, no se inmutaba ante la furia de Fabilak, que rugía como un león con dolor de muelas tras su rechazo. Todo estaba saliendo según sus cálculos. Con los dioses observándolo, no había motivo para mostrarse débil. Algunas deidades, completamente desconcertadas por su jugada, se mordían las uñas, mientras otras se divertían con el espectáculo, viendo cómo el número de conexiones divinas ascendía hasta las 77. El tipo sabía bien que, si demostrabas un talento verdaderamente incomparable, las entidades celestiales no tendrían más opción que seguir. Changseon pensaba en Tiamat, en la profecía del crepúsculo que se avecinaba y en la imperiosa necesidad de reunir a la gente más talentosa para lo que se venía. Todo parte de su compleja estrategia. Cada pieza de su estrategia encajaba a la perfección, sus planes se desarrollaban sin el más mínimo contratiempo. Con la situación bajo control y sintiendo la mirada ardiente de Fabilak clavada en su espalda, se preparaba para el siguiente paso. Sin perder un solo segundo, se puso manos a la obra. No había que desaprovechar ni una gota de un encuentro tan significativo. El sistema no tardó en notificarle la adquisición de la sangre, los tendones y los ojos de la mamba sangrienta, ya listos para su uso. Los dioses se preguntaban qué locura sería la próxima. La noticia de que Changseon rechazó la oferta de Fabilak se esparcía por el cielo como pólvora, haciendo que más de 99 deidades se conectaran, fascinadas por su audacia sin igual. Lejos de allí, en otro rincón del mundo, 2 jóvenes mantenían una conversación. Uno, desafiante, le espetó al otro que jamás podría igualar su habilidad. El segundo, incrédulo, preguntó si era posible ser un jugador en este nuevo y caótico mundo. «Me decís borracho», increpó el primero. El otro,
Con una convicción que comenzaba a encender la ambición en sus propios ojos, insistió: «Definitivamente puedo hacerlo. No sabía que acá podías potenciar tu talento de esa forma». Con una determinación inquebrantable, el joven de cabello rubio sentenció, con la mirada fija en el horizonte: «Solo mírame». Justo en ese instante, el búho que perfora el crepúsculo demostró un interés inusitado en su talento. ¿Había tomado alguna vez una prueba de despertar? Un estruendo y luz cegadora lo llenaron todo. Un mensaje del sistema resonó, claro y contundente: «Ha aparecido un administrador». De la explosión lumínica emergió una silueta, una figura pequeña y peculiar, que tomaría las riendas, revelándose como el nuevo enlace entre los jugadores y el sistema. Se trataba de Geralt, el administrador del canal KR. Con una reverencia peculiar se presentó: «Encantado de verlos a todos. Soy Geralt, el administrador del canal KR. Trayendo una nueva capa de burocracia al caos. Un nuevo capítulo». Geralt, con una sonrisa pícara y un jejeje peculiar que resonaba en el aire, comenzó a interactuar, su figura peculiar bailando entre los presentes. Geralt, la peculiar figura que había irrumpido en escena, se presentó con una sonrisa pícara, dejando a los jugadores aturdidos y preguntándose qué hacía un administrador allí. Con un tono amable pero enigmático, Geralt explicó que algo inesperado había sucedido, algo que requería la completa comprensión de todos los presentes. La tensión crecía, un presagio de lo que estaba por venir. Reveló que, a pesar de las estrictas reglas de no interferencia del sistema, la transmisión de datos se había visto comprometida, causando la ira de la gerencia superior y obligándolo a tomar medidas drásticas. Entonces, el conejo en traje, con la picardía de un duende que acaba de cambiar todas las reglas del Monopoly en medio de la partida, soltó la bomba. Lamentablemente, debía ajustar la dificultad. Los jugadores, estupefactos, no podían creer lo que escuchaban. Con un simple movimiento de su bastón, Geralt hizo que el mundo entero temblara. Las letras brillantes que formaban la zona de seguridad se hicieron añicos, pulverizándose en el aire y borrando cualquier refugio. El caos era inminente. El sistema, sin demorar, confirmó la devastadora noticia. La dificultad aumentaría drásticamente, las zonas seguras dejarían de existir para siempre y la agresión, ataque y defensa de los monstruos se incrementarían de forma monumental. Los jugadores cayeron en una desesperación palpable, sus rostros reflejando el horror. Entre ellos, Parca Eseón observaba el pandemonio con una expresión sombría, trayendo a su mente una experiencia pasada. Recordaba que una filtración similar había dejado un rastro de cuerpos y un desolador mensaje ha sido decepcionante. Mientras la desesperación se extendía, Aeseón se preguntaba si los dioses, en su infinita sabiduría, realmente creían que la humanidad no tenía potencial y si él debía volver a presenciar sacrificios masivos. Su mirada, una mezcla de dolor y renovada determinación, prometía resistencia. De pronto, un mensaje del sistema anunció la llegada de Li Chengxion al campo de batalla. La cuenta regresiva para la oleada de monstruos llenaba el aire con una sensación de urgencia, mientras el sistema revelaba la posibilidad de organizar grupos y los objetivos para obtener valiosos cristales de fines. Con una sonrisa enigmática, Geralt se acercó a Park Hae-sung y lo reconoció como el único sobreviviente de la legendaria guarida del dragón. Una revelación que vinculaba al excéntrico administrador con el oscuro pasado de los jugadores, y tras desearle suerte, se despidió. Al llegar a cero la cuenta regresiva, la segunda etapa se desató con furia. Los gritos de los jugadores resonaron por el área mientras criaturas feroces emergían de la nada, atacándolos sin piedad y sumiendo el lugar en un combate brutal. Los supervivientes se lanzaron a la ofensiva, luchando desesperadamente contra la nueva oleada de monstruos. Pero en la distancia, los ojos de Li Changseon brillaban con una intensa luz roja, no viendo caos, sino una clara oportunidad. Mientras tanto, en otro rincón del campo de batalla, un joven rubio se enfrentaba valientemente a un monstruo. Recibió la bendición del búho que perfora el crepúsculo y tras un combate feroz, encontró el codiciado colmillo venenoso de la mamba negra. Con una sonrisa de satisfacción, esperaba ansioso el momento de obtener inmunidad. Desde su posición, Sanseon continuaba escuchando los mensajes del sistema sobre el inicio de la segunda etapa y el inusual interés de los dioses. Su expresión se endureció, una pregunta resonando en su mente. ¿El filtrado ya había comenzado? Changseon, con la mirada clavada en su estado actual, notó que el tiempo se le escurría entre los dedos. Se preguntaba si su arriesgada apuesta con Fábilak había acelerado los acontecimientos, atrayendo más atención de la esperada por parte de los dioses.
Su resistencia, que lo frustraba por estar alarmantemente baja, se interponía como un obstáculo irritante en su camino, justo cuando más ambicionaba alcanzar un nuevo nivel de poder. Mientras exploraba el panorama, un lagarto de fuego apareció. Chang Seon, con su mente aguda, conectó rápidamente las piezas. Si la primera etapa había sido veneno y la segunda era fuego, ¿qué clase de criatura le lanzarían los dioses a continuación? Con esa pregunta resonando, se concentró en su objetivo, y una explosión de energía ígnea empezó a manifestarse a su alrededor, lista para desatarse. La acumulación de fuego se hizo palpable, un torbellino ardiente que giraba con una fuerza imparable, prometiendo una devastación inminente. Entre las llamas danzantes, Chang Seon se movía con una agilidad sorprendente, esquivando los embates ardientes mientras el monstruo se retorcía bajo la presión de su ataque. De repente, con una explosión de poder que iluminó el paisaje, la bestia de fuego fue consumida por una ráfaga inmensa. Chang Seon asestó el golpe final, culminando la feroz batalla con una victoria aplastante. Sobre los restos humeantes del lagarto de fuego derrotado, evaluó su condición. La cacería sería extenuante si cada movimiento seguía drenando su energía de esa manera, pero el sabor de la victoria era innegable. Con una mezcla de satisfacción y estrategia, recuperó el codiciado cristal de fuego de las cenizas. Este hallazgo era crucial para sus planes. Al tragar el cristal, el sistema le confirmó que había adquirido un atributo de fuego de grado inferior. Para alcanzar la inmunidad total al fuego, debía consumir muchos más, sabiendo que cada uno lo acercaba a su objetivo de invencibilidad elemental. Sin dudarlo, Chang Seon se lanzó de nuevo al combate, internándose entre las ardientes criaturas para recolectar la energía que necesitaba. Era como una dieta de picante para un dios despojado, solo que el picante acá quemaba de verdad. De pronto, el sistema anunció un logro sorprendente. Inintoxicable. Se reveló que esta era la habilidad única de Antares, el escorpión de los 12 zodíacos, un antiguo y poderoso enemigo de Chang Seon. Esta habilidad le otorgaba resistencia absoluta a todo tipo de venenos y la capacidad de recrearlos para formar el letal veneno de sangre, lo que le había permitido a Chang Seon enfrentarse a Antares en el pasado. Sin embargo, Antares cayó bajo una maldición que mermó drásticamente su estatus divino y fue derrotado. Chang Seon, de forma inexplicable, terminó en el inframundo, directo hasta Tanat. Desde su inexplicable llegada al inframundo, y gracias a la guía de Tanat, Chang Seon tuvo acceso a un conocimiento invaluable, las artes secretas de las estrellas caídas, vital para enfrentar a los temibles 12 zodíacos y fundamental para su propio crecimiento. Las estrellas caídas no eran más que criminales, exiliados a este sombrío reino por los mismos 12 zodíacos que habían ascendido al poder. Entre estos exiliados, a quienes Chang Seon comenzó a llamar los 10 ancianos, había un profundo y corrosivo resentimiento hacia sus antiguos opresores. De todas las enseñanzas, una se destacó por encima de las demás: el atajo definitivo para volverte inintoxicable. Este conocimiento fue transmitido por una estrella caída cuyo dolor era tan profundo como el inframundo mismo. Había perdido a su hija a manos de Antares, el escorpión de los 12 zodíacos. El mismo Antares a quien Chang Seon ya había derrotado, marcando un punto de inflexión en su misterioso viaje. Por haber sido el primero en instruirlo, Chang Seon le otorgó el título de primer anciano. Ahora, de vuelta en el presente, Chang Seon demoraba un cristal de fuego tras derrotar a un lagarto, buscando absorber más poder elemental. Aunque había consumido el cristal, sabía que aún no era suficiente. Necesitaba mucha más energía ígnea para encender el elemento de los espíritus de fuego y así alcanzar la inmunidad absoluta que tanto buscaba. Con la determinación de un chef hambriento, aunque en este caso su menú principal eran las entrañas de monstruos, Chang Seon se lanzó a la búsqueda de la base de las criaturas más fuertes y maliciosas, dispuesto a comerlas para acelerar su progreso. Mientras Chang Seon avanzaba con tal voracidad, por otro lado, Jeon Chung Jae, un jugador habilidoso, acababa de derrotar a su propio lagarto de fuego. Con una sonrisa confiada, pensaba que podría dejar a Chang Seon en el polvo, impulsado por una ambición que le quemaba por dentro. Sin embargo, al consultar el ranking de mazmorras, la tabla era una bofetada. Lee Chang Seon dominaba con una ventaja abismal, seguido a una distancia sideral por Jeon Chung Jae y Park Hae-sung. Al ver esto, la frustración invadió a Chun Ye, quien se negaba a creer que Chang Seon hubiera avanzado tanto sin algún tipo de atajo. Era algo casi imposible de comprender. La desesperación se apoderó por completo de Jeon Chun Ye. Con un brillo febril en los ojos, rogaba por cualquier método que acelerara su ascenso. Fue entonces cuando una voz divina con un eco casi seductor ofreció una autoridad prometiendo un camino más rápido y fácil. Mientras tanto,
Otros jugadores, exhaustos por las constantes oleadas de monstruos, solo podían mirar con asombro la diferencia entre los elegidos y ellos mismos, lamentando su evidente falta de talento. El cansancio se apoderaba de todos, pero la envidia hacia los más talentosos no hacía más que crecer. Park-Seon, con una expresión sombría, confesó haber recibido una nueva habilidad, una respuesta a sus plegarias. La tensión se palpaba en el aire, las criaturas de fuego eran cada vez más feroces. Park-Seon, con el rostro marcado por la determinación, murmuraba que Dios había escuchado sus plegarias, ofreciéndole una nueva habilidad para sobrevivir en medio de la carnicería. Pero la situación era crítica. Monstruos gigantes, como la ominosa reina de los bastardos, amenazaban con aniquilar a todos. La masacre era inminente. La bestia de fuego, no humana, un verdadero bastardo, desataba su furia por doquier. En medio de ese caos descontrolado, un jugador, ágil como un rayo, asestaba golpes demoledores, dejando un rastro de destrucción y, sin duda, recolectando la esencia de la criatura para fortalecerse. Mientras Chang-Seon, ajeno al pánico general, continuaba absorbiendo cristales para aumentar su atributo de fuego, la realidad de otros jugadores era brutalmente distinta. Una joven, aterrada, huía despavorida de una monstruosa criatura, un reflejo del caos que consumía a los menos afortunados. La joven, temblando de miedo, se sobresaltó al ver a Chang-Seon y lo reconoció al instante. Él, con una calma desconcertante, le preguntó si estaba bien. Ella, todavía en shock, solo pudo señalar a los monstruos y preguntarle por qué él no estaba asustado como los demás. La joven, con lágrimas streaming down su rostro y visiblemente alterada, le confiesa a Chang-Seon que sus amigos han caído, masacrados, y que fue Jeon Chun-jae quien los abandonó a su suerte. Para explicar su historia, la joven muestra una extraña marca de un búho en su brazo. Chun-jae le aseguró que con esa autoridad compartiría el poder de una diosa, un atajo hacia la fuerza que tanto anhelaba. Chang-Seon, con una expresión seria, sentencia que la ha engañado. Esa marca no es un símbolo divino. Es el sello de un demonio, la clara señal de haber vendido su alma. La joven lo mira con absoluta conmoción, incapaz de procesar el horror de sus palabras. La marca, le explica Chang-Seon, no es solo un simple tatuaje. Es una especie de cuenta bancaria infernal. Si el marcado muere, su vitalidad se transfiere al portador principal, mientras que el alma va derechito al demonio. Comprendiendo la magnitud de esta vil artimaña, deduce que ese bastardo de Jeon Chun-jae debe haberse vuelto increíblemente fuerte gracias a este oscuro pacto. Con su mirada analítica, Chang-Seon observa que el branding o la marca es de una calidad excepcionalmente alta. Si se trata de un demonio, debe ser uno que sobrepase el rango de un rey demonio, elevando la amenaza a escalas insospechadas. A pesar de este poder, Chang-Seon piensa, con cierta arrogancia, que contra él no servirá de mucho. Mientras tanto, la joven desesperada por sobrevivir en este caos sin retorno, le ruega a Chang-Seon que la ayude, que la saque de esta situación. Chang-Seon se pregunta qué hacer con la chica, cuestionando si no fue suficiente haberla salvado de la criatura de fuego. Ella, con gran fervor, le ofrece hacer lo que sea, desde limpiar, lavar y cocinar, si él la ayuda a volverse más fuerte. Chang-Seon duda, considerando que sus caminos son completamente diferentes. La joven, perspicaz, lo desafía preguntándole si teme cambiar su propia naturaleza. Ella le ofrece algo más, pero él, distante y con esa frialdad de Dios despojado, rechaza. Ante su insistencia, Chang-Seon le vuelve a preguntar con una mirada penetrante si realmente es capaz de cualquier cosa. Con su rotunda afirmación, el Dios despojado finalmente decide tomar las riendas. Entonces, primero vamos a editar esa marca. Un plan audaz, digno de un antiguo dios, comienza a tomar forma en su mente. Mientras tanto, en otro lugar de la mazmorra, Jeon Chun-jae, con la complicidad de un ser divino que lo observa con satisfacción desbordante, absorbe la vitalidad de jugadores caídos. Su poder se incrementa a costa de sus vidas, una brutal eficiencia que demuestra la magnitud de este contrato demoníaco que lo envuelve por completo. Chung-ja, con expresión de poder y desdén, confronta a uno de sus subordinados, quien lo mira con una mezcla palpable de respeto y temor. El aire a su alrededor se carga con la autoridad que emana de la ahora formidable Chung-ja. El sello en el brazo de Chung-ja irradia un brillo inquietante. El jugador lo apura con voz impaciente, revelando que el sello reinicia sus acciones. El subordinado le informa que, por fin, encontró lo que buscaban. A Chung-jae le da igual si otros jugadores lo ven como un vil maestro de esclavos. Con una sonrisa siniestra que congela la sangre, revela que encontró el atlas que les dará un atajo decisivo, y declara que es hora de un raid. Promete, con una mirada llena de desafío, mostrarle a Lee Chang-Seon de qué es capaz ahora. El ser divino,
Con una furia latente que se mezcla con orgullo, observa el crecimiento exponencial de su familia. La joven, ahora con Changseon, aterrada, se da cuenta del verdadero alcance del caos que los rodea. Más de 99 dioses se conectan al canal de la mazmorra, observando la evolución de los jugadores con una curiosidad que roza lo macabro. Activando una extraña habilidad, Changseon se preparaba para una emboscada, mientras las runas de activación despertaban a putridos zombies que se congregaban a su alrededor con una energía ominosa. Con destreza, el exdios combatía, mientras la joven, siguiendo el plan, se apresuraba a la retaguardia para atraer la atención. El dios despojado, confiado, le ordenó concentrarse en correr, asegurándole que él se encargaría de todo solo. Ella confirmó su misión, prometiéndole que solo los distraería. Mientras Changseon remataba a la última criatura, le preguntó si todos los monstruos en un radio de 300 metros ya estaban allí y si las preparaciones estaban listas. Con una sonrisa de fe, la joven le aseguró que todo estaba en orden, preguntándole si necesitaba algo más. Changseon, notando su confianza, le indicó que se alejara lo más posible, ya que nadie más debería aparecer. Sin embargo, en ese instante, una inesperada ola de veneno se propagó, afectando a Changseon con una punzada aguda. La joven, que ya se había distanciado, observó con horror cómo la situación se complicaba repentinamente. La verdadera amenaza se reveló. La araña de plaga en descomposición, un jefe final descomunal, emergió de la tierra desatando un ataque de furia incontrolable, envolviendo a Changseon en su aura letal. La joven no pudo evitar gritar al ver a la abominable araña gigante, pero Changseon, a pesar de la sorpresa y el dolor que se apoderaba de su cuerpo, se mantuvo firme para confrontar a la bestia. Su determinación no flaqueaba, y sus ojos se transformaron, volviéndose dorados y felinos. Era la señal de que estaba a punto de desatar un poder oculto, un presagio de lo que estaba por venir. Los zombies. Los zombies continuaban su marcha, y la araña de plaga en descomposición rugía con una ferocidad ensordecedora, consolidándose como una amenaza imparable que exigía toda la atención de Changseon. Para enfrentarla, el exdios activó sus ojos de víbora, una habilidad que le otorgaba una constelación. Estos ojos le permitirían detectar puntos débiles y agudizar sus sentidos como una serpiente que envuelve a su presa, dándole una ventaja crucial. Con mirada penetrante y resuelta, Changseon declaró que les mostraría de lo que era capaz, concentrando su poder en un punto específico. La batalla final por su inmunidad estaba a punto de comenzar con una explosión de energía. En un despliegue de poder, su resistencia al veneno de grado bajo se activó y, casi de inmediato, subió de nivel. La energía de fuego acumulada en su cuerpo purgó el veneno, fortaleciendo al exdios más allá de lo esperado, como quien limpia un disco de vinilo con una toalla antipolvo. Logró un gran éxito. Extinguió la fuente de fuego que había absorbido el veneno, obteniendo la recompensa del núcleo de Aristóteles y el Mambases. Ahora, Changseon irradiaba un aura de fuego, listo para el siguiente paso en su venganza. Changseon, envuelto en un aura de fuego, desató un ataque feroz contra la araña de plaga en descomposición y sus criaturas. Con una mirada penetrante, sabía que para avivar las llamas de su venganza, debía sumergirse en la oscuridad, volviéndose tan implacable como un demonio. Con astucia, saltó sobre la bestia. Sus ojos de víbora se activaron, permitiéndole ver más allá de la superficie y discernir que, entre la miríada de toxinas, las glándulas de veneno de la araña de plaga eran el punto crucial para su estrategia. Con un golpe certero, el dios despojado apuntó al ojo de la criatura. Se movía como una sombra, atacando sin descanso, pero la bestia era muy resistente. Una mueca de esfuerzo se dibujó en su rostro, reconociendo la dificultad de la confrontación. De repente, la araña de plaga contraatacó, escupiendo un chorro de ácido. Changseon esquivó por poco, dándose cuenta de que el monstruo tenía más trucos que el veneno. Su nivel, ganado en apenas unos días, aún no era suficiente para este desafío. Fue entonces que, con determinación férrea, decidió cambiar de estrategia, iniciando lo que parecía una retirada. Mientras tanto, en otra parte, Park Hae-sung observaba los monitores, sintiendo una punzada de incredulidad, preguntándose qué demonios estaba pasando. Park Hae-sung no podía creer lo que veían sus ojos. Lee Changseon en la cima del ranking de mazmorras. Un logro asombroso se estaba desarrollando en ese mismo instante, dejándolo estupefacto y sin palabras ante tal proeza incomprensible. La cara de Hae-seong era la de alguien que acaba de encontrar un unicornio en su baño y, para colmo, estaba limpiando la bañera. Los mensajes divinos lo acosaban, advirtiéndole que no sería perdonado si permanecía inactivo. Park Hae-seong sentía la presión, sabía que algo andaba mal con la velocidad de Changseon,
pero estaba resignado a tomar cualquier camino para ser reconocido por los dioses. Impulsado por la desesperación, Par-Jaeseong se lanzó a la acción, jurando alcanzar a Changseong. Mientras tanto, el dios despojado seguía enfrentando a la araña de plaga, ahora en un estado de agitación, confirmando sus preparativos con la joven. Ya reunía a todos los monstruos de la mazmorra. La joven, asintiendo con confianza, le aseguró a Changseong que todas las preparaciones estaban listas y le preguntó si necesitaba algo más. Mientras ella se retiraba, la araña de plaga en descomposición emergió del suelo, desatando una furia incontrolable. ¡Genial!, exclamó Changseong. Justo debajo de la araña, una runa de expulsión se activó, atrapándola en un círculo de energía. Su ingenioso plan de emboscada se había revelado por completo, envolviendo a la bestia en una trampa de la que no podría escapar. La araña de plaga en descomposición fue exterminada en una explosión de luz. Un ser divino, la serpiente que envuelve al mundo, observó cómo Changseong activaba una nueva runa, una degeneración, preparando la extracción de recompensas. El ser divino confirmó su gran logro. Había intensificado la habilidad de degradar el grupo, una proeza notable. Changseong, con un suspiro de satisfacción, declaró que aquello era solo el principio, el primer plato de su festín de trampas y venganza. Los restos de la araña de plaga en descomposición se disolvieron en una nube de niebla rojiza y verdosa, dejando solo un rastro de su letal presencia flotando en el aire. De las cenizas, un orbe brillante, el núcleo de Aristóteles, emergió. Changseong lo recogió, su mirada fija en el cielo, con sus ojos ahora brillando con una intensidad azul electrificante. «Realmente sos el jefe final. Escupiste mucha sangre», murmuró, reconociendo la inmensa dificultad superada. Changseong, envuelto en una ardiente aura, desató un asalto furioso contra la araña de plaga en descomposición y sus criaturas, buscando sin descanso el punto exacto donde avivar las llamas de su venganza. La bestia, aunque herida, lanzó un desafío retórico, preguntándole si acaso intentaba escapar, pero Changseong, con una determinación inquebrantable, dejó en claro que no la dejaría ir, redoblando su ataque con cada golpe. El dios despojado se movía con una velocidad pasmosa, como una sombra entre los enemigos, su daga buscando sin cesar un punto vital. Sin embargo, la araña demostraba una resistencia formidable, digna de un jefe de mazmorra. Mientras la confrontación alcanzaba su punto álgido, una figura observaba el caos desde la distancia, con una expresión sombría y una mirada que prometía acciones futuras. Jeon Chung-hae. Con un escalofrío de puro pragmatismo recorriéndole la espalda, de esos que solo sentís cuando la razón te gana al corazón, razonó que unirse a la batalla sería una sentencia de muerte segura para sus compañeros. Así que con una frialdad calculada, decidió que lo más astuto era utilizarlos como mero cebo. Planificó sin pestañear. Esperar a que sus aliados se desangraran y debilitaran a los monstruos sería una estrategia mucho más eficiente para su propio beneficio. Una sonrisa siniestra cruzó su rostro al confirmar su vil estrategia. Arrojar a los indefensos al combate forzaría al enemigo a desgastarse, allanando el camino para su propia victoria final. Además, sabía que su oponente intentaría evitar dañar a los civiles, lo que le daría una ventaja adicional, y ya estaba pensando en encontrar un rehén, algo así como un comodín, para asegurar su éxito. Mientras tanto, ajeno a su propia condena, Chung-jae se relamía, convencido de que las cosas serían mucho más fáciles, justo cuando una joven, con los ojos llenos de asombro, observaba la increíble destreza de la Hashie Changseong en la batalla. De vuelta en el fragor del combate, Changseong, con sus ojos ahora brillando con una intensidad azul electrificante, desataba una danza letal con su daga contra los zombies, purificando la mazmorra con cada estocada. Sus golpes resonaban con golpe crítico tras golpe crítico, demostrando la perfecta ejecución de la ley de aumento y aniquilando sin piedad a los últimos monstruos que quedaban en el lugar. Finalmente, la temible araña de plaga en descomposición, la jefa de la mazmorra, cayó, desintegrándose en una nube de niebla rojiza y verdosa, dejando tras de sí el brillante núcleo de Aristóteles que Changseong recogió con presteza. Al instante, un torbellino de energía verde lo envolvió. Changseong ascendió rápidamente, alcanzando el nivel 20 y absorbiendo la vasta experiencia, un claro testimonio del poder devastador de su habilidad de degradar el grupo. Con la mazmorra a punto de cerrarse, el sistema actualizó los rankings, colocando a Li Changseong en la cima, una proeza que capturó la atención de innumerables deidades, confirmando su creciente e innegable influencia en el mundo. Con la caída de la araña de plaga, la influencia de Changseong se expandía, capturando aún más el interés de las deidades. La serpiente que envuelve al mundo, entre otros seres divinos, ya confirmaba cómo sus habilidades se intensificaban a pasos agigantados. Mientras tanto, Jeon Chung-gae
convencido de su estratagema, se relamía con una sonrisa que ni el dentista más carismático te la podría haber regalado, seguro de que Lee Chong-seon no escaparía de su elaborada trampa. Sin perder un instante, Chong-ya dio la señal, ordenando a sus aliados que atacaran al dios despojado. Él mismo se ocultó entre las sombras, esperando pacientemente que Chang-seon se desgastara enfrentando a este improvisado cebo humano. Pero la realidad no se ajustaba a sus planes. Los dioses, lejos de ser ingenios, observaban con curiosidad mientras el cazador emergía ileso de la supuesta emboscada, revelando que él mismo había orquestado todo el escenario para atrapar a Chun-Jae y sus cómplices. Los jugadores de Chun-Jae, con sus rostros contorsionados por la pura estupefacción, empezaron a comprender que no eran los cazadores, sino la presa. La sonrisa de Chang-seon, fría y ominosa, no les dejó dudas. Su situación era irreversible. Sí, estaban jodidos. A pesar de la impactante revelación, los jugadores engañados se vieron forzados a cargar desesperadamente contra Chang-seon, sus gritos resonando mientras las criaturas de la mazmorra se sumaban al caos, intensificando la ya desesperada situación. En medio de la avalancha de enemigos, Chang-seon permanecía inmutable, su mirada firme y serena, como si la horda que se le venía encima no fuera más que un leve inconveniente. El dios despojado se lanzó al ataque, un torbellino de letalidad imparable. Con movimientos precisos y devastadores, los jugadores caían uno tras otro bajo sus golpes, la sangre manchando el suelo mientras sus gritos de ¡deténganlo! Se ahogaban en la desesperación. Justo en ese momento crítico, una misión súbita, ¡escapa de la emboscada!, apareció para los jugadores atrapados, mientras la serpiente que envuelve al mundo y otras deidades observaban la masacre con sumo interés y calma. Los jugadores, en un último acto de desesperación, arremetían con todo, gritándole ¡bastardo! Pero Chang-seon, con una velocidad sobrehumana que los superaba, esquivaba cada golpe, listo para contraatacar con su afilada daga. Un destello de acero chocó en el aire, y con una maestría inigualable, Chang-seon desvió un ataque mortal, demostrando que para ningún mortal era un rival a ser tomado a la ligera. Sin piedad, continuó su implacable asalto, sus ojos brillando con una intensidad azul electrificante. Una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios mientras otro jugador caía con un grito ahogado, sellando su trágico destino. La energía roja estalló alrededor de Chang-seon mientras desataba un ataque final devastador, silenciando por completo los últimos lamentos de sus oponentes, quienes solo podían exclamar impotente su frustración. Chang-seon era un torbellino imparable de letalidad, aniquilando a los engañados aliados de Chong-jae sin atisbo de piedad. Jeon Chong-jae, observando la masacre desde lejos, se horrorizaba al ver la brutalidad del dios despojado. Por fin comprendía la magnitud de su error y la urgente necesidad de más poder para enfrentarlo. Sin embargo, en su fría lógica, estos jugadores eran solo piezas prescindibles, sacrificios útiles para el elaborado plan de Lee Chang-seon, una visión que se reforzaba al verlos suplicar ayuda solo para ser brutalmente asesinados. De repente, un mensaje del sistema interrumpió el horror. El jugador maldito Wi Yong-win ha muerto. Pero, para estupefacción de Chun-jae, la transferencia de vitalidad del pacto demoníaco falló. La fuerza vital, que debería haberlo alimentado, simplemente se disipó en el aire. ¿Qué? Murmuró, incapaz de creer lo que veía. Mientras el fracaso lo golpeaba, Chang-seon seguía su implacable asalto, moviéndose con una velocidad pasmosa, esquivando cada golpe desesperado y contraatacando con eficiencia letal. Sus ataques caían con fuerza abrumadora, derribando a más jugadores, demostrando su inmensa superioridad. Un grito de agonía rasgó el aire cuando otro jugador fue alcanzado, su brazo destrozado por la brutalidad del impacto. La sangre brotaba tiñendo el suelo, un testimonio del poder devastador de Chang-seon. Los lamentos se ahogaban en el caos, marcando la brutal derrota. Entre el pandemonio, la joven rescatada observaba con asombro la eficiencia implacable de Chang-seon. Un mensaje confirmó la muerte de Woo Jong-won, cuya marca demoníaca había sido editada por Chang-seon, impidiendo así la transferencia de vitalidad a Chong-jae. Con sus planes desmoronándose y la vida de sus aliados desvaneciéndose, Chong-jae, con el rostro descompuesto, no lograba comprender la interferencia de Chang-seon. ¿Cómo lo hizo?, preguntó. Chang-seon, al mirarlo, sintió que su nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordarlo del todo. Frustrado por no ser reconocido, Chong-jae le preguntó con rabia si lo recordaba. La respuesta de Chang-seon fue un rotundo «todavía no puedo recordarte»,
La furia de Chonghua estalló sin comprender cómo alguien, especialmente Chan Seon, podía haberlo olvidado. Ante la explosión de Chonghua, un destello de memoria cruzó la mente de Chan Seon. Recordó una discusión, una decisión, y a Chonghua siendo expulsado de un equipo. ¡Ah!, exclamó, mientras su mirada se fijaba en el pasado, reviviendo una imagen de ambos dándose la mano en días más simples y profesionales. Lágrimas corrían por el rostro de Chonghae al recordar las duras palabras de Chan Seon sobre sus quejas y expulsión. Mientras Chan Seon avanzaba, Chonghae apenas murmuró: ¿fuiste vos? El dios despojado, con mirada fría, confirmó que esa parte de él no había cambiado. Con los ojos llenos de desesperación, Chonghae, indignado por la referencia de Chan Seon a su aspecto desagradable, replicó: «Soy desagradable, ya no soy el mismo, ahora tengo un ser divino respaldándome». Sus palabras sonaban más a un lamento que a una amenaza. Justo en ese momento, una impactante revelación del sistema pulverizó las últimas esperanzas de Chonghae. Ser divino, nombre censurado, considera a su fiel sirviente como un ser insignificante. El mensaje se repetía, martillando la cruel verdad, su supuesto protector lo veía como algo sin valor. Las palabras del sistema cayeron sobre Chonghae como un rayo, destrozando su espíritu. «No, no, esto no puede ser», balbuceó, con lágrimas brotando, incapaz de procesar el desprecio de la deidad que tanto había venerado. Su rostro se contorsionó en incredulidad y desesperación. Un último mensaje selló su destino. «No pudiste completar la misión, escapa de la emboscada». El grito de Chonghae resonó, un aullido de desesperación. Mientras se derrumbaba, Chan Seon y la joven se alzaban como los claros vencedores de esta trampa. Chonghae, destrozado por la traición de su deidad, se hundía en el abismo. En ese instante final, la mente de Chan Seon viajó al pasado, a un tiempo de gloria donde alzaba un trofeo junto a su equipo. Mientras, Chonghae, sumido en su amargura, lamentaba no haber seguido a Chan Seon en aquel entonces, convencido de que así habría evitado su trágico destino. El sistema no perdona. Golpeado por una penalización ineludible, Chonghae, el bastardo que lo llevó a esta ruina, solo podía maldecir a Chan Seon. La penalización fue implacable: la muerte. El sistema selló el destino del jugador maldito Jeon Chonghae, quien se derrumbó. Incluso la deidad a la que tanto había servido lo despachó con un despectivo, molesto bastardo, confirmando su total abandono, con el título El regreso de la constelación quebrada. Una nueva era amanecía. La fuerza vital de Chonghae, destinada a su deidad, ahora se disipaba y era redirigida, completando el contrato de estigma de la joven. Una asombrosa cantidad de energía púrpura, como un torbellino cósmico, emanaba del cuerpo de Chonghae, envolviendo el lugar y dejando perplejos a los pocos jugadores restantes. El poder era tan inmenso que abrumaba el ambiente. Toda esa energía púrpura se dirigía directamente hacia Chan Seon, quien se alzaba impasible en medio del caos. Los jugadores, atónitos, comprendían que todo el poder de Chonghae ahora fluía hacia él, consolidando su victoria decisiva. Chan Seon absorbía la esencia con una expresión serena, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Marcas de poder se manifestaban en su cuerpo, señal inequívoca de la asimilación de la energía robada. En un flashback crucial, se veía a Chan Seon explicándole a la joven que había estado cambiando su estigma, transformándola en una anfitriona para ese inmenso poder. Para que ella pudiera soportar la energía sin sucumbir, había creado una runa de muerte junto a su marca. Esta runa de muerte, una espiral rojiza, actuaba como un canal para el inmenso poder del ser divino, la serpiente que envuelve al mundo. La joven, ahora un recipiente, podía manejar una fuerza que antes le habría resultado fatal. Chan Seon sentía el poder fluir, comparándolo con un elixir de 100 años, mientras el ser divino observaba satisfecho este interesante y entretenido espectáculo, un verdadero festival de giros inesperados. Un regalo sorpresa estaba por ser revelado en breve. La asimilación de poder desató un torbellino de gritos y agonía entre los jugadores cercanos, quienes eran consumidos por la energía residual. Chan Seon los miraba con una fría indiferencia, imperturbable ante el caos. Los jugadores restantes clamaban por ayuda desesperados, pero la implacable absorción de poder continuaba. Park Hae-seon observaba con una mezcla de horror y comprensión, dándose cuenta de la verdadera y despiadada naturaleza de Chan Seon. Hae-seon comprendió que Chan Seon era un monstruo capaz de absorber toda la fuerza vital sin emociones, un ser más allá de los dioses. La cuenta regresiva se detuvo y el ser divino reflexionó sobre su propio entretenimiento. Alguien, quizás Chan Seon, expresó su desconfianza hacia el ser divino por mantener su nombre oculto, como si fuese el mago de Oz. La entidad, divertida,
jugueteaba con la idea de revelar su verdadera identidad, aumentando la tensión en el aire. El enigmático ser divino, conocido como la serpiente que envuelve al mundo, continuaba su monólogo, revelando el nombre de Mefistófeles. Sus palabras, flotando en la mente de Chang Seon, describían a una entidad que, con una sonrisa astuta, persigue el abismo sin descanso. Este gran demonio era tan formidable, tan aterrador, que hasta los suyos le temían. Una fuerza capaz de alterar el mundo a su antojo, a quien nadie en su sano juicio querría enfrentar si valoraba su existencia. La voz divina persistía, insinuando que Mefistófeles no solo manipulaba el destino, sino que además aguardaba una respuesta. Aquella oferta, o quizás maldición, no era algo que pudiera tomarse a la ligera, y Chang Seon sintió cómo la mazmorra se cerraba de forma inminente, preparándose para el impacto. Con un estruendo ensordecedor, la mazmorra se selló por completo. De repente, una voz familiar y llena de urgencia rompió el silencio. «Jiaxie», exclamó la joven a quien Chang Seon había rescatado, mientras el sistema confirmaba la activación de su estigma de captación. Con desesperación en sus ojos, ella le suplicaba su número, pero él se mantuvo impasible. La mirada de Chang Seon se fijó en la daga que empuñaba, el colmillo de Tiamat, mientras la chica, aferrada a una tenue esperanza, insistía sin ceder. Con su habitual calma, Chang Seon le explicó que esa daga, si se usaba bien, podría eliminar su estigma. Sin embargo, añadió que él no era precisamente un matador de estigmas y, con una despedida, le sugirió que se volvieran a encontrar si la oportunidad surgía. Mientras Chang Seon se alejaba, la joven lo observaba irse, completamente perpleja ante su abrupta partida. El sistema, por su parte, confirmó que la mazmorra había sido destruida por completo, clausurando ese caótico capítulo. Poco después, un mensaje del sistema felicitó a todos los sobrevivientes por su labor. Entre la multitud, la joven escuchaba a los demás hablar de lo ocurrido. La supervivencia, aunque concreta, todavía se sentía como un concepto extraño y lejano. De repente, un llamado la hizo reaccionar, y rápidamente encontró a sus padres. Al abrazarse, sintieron el alivio de haber superado la terrible experiencia, pero un pensamiento persistía en su mente. ¿Dónde estaba ese Ajusi que la había salvado? Con desesperación, la joven lo buscaba, pero Chang Seon ya no estaba. Había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, dejando solo la huella de su enigmática presencia. En la distancia, bajo la vasta luna que iluminaba la ciudad, Chang Seon contemplaba el panorama. El ser divino, la serpiente que envuelve al mundo, continuaba su monólogo interno, recordando que el gran demonio del abismo aún aguardaba una respuesta. Chang Seon, con una expresión pensativa, reconoció que su método era distinto a lo que quizás esperaba. Un giro en su plan. Mirando el horizonte nocturno de la ciudad, con la luna como testigo silencioso de su resurgimiento, pronunció unas palabras que resonaron con un poder innegable, marcando su verdadero retorno a un mundo donde dioses y demonios jugaban sus propias partidas. «Estoy de vuelta», dijo, sellando su regreso. Mientras tanto, en el trono divino, el sistema revelaba las complejas intrigas celestiales. La temporada de caza mostraba una hostilidad feroz hacia los dioses que se habían interesado en Chang Seon, mientras que la serpiente que envuelve al mundo se deleitaba, relamiéndose como si acabara de robarle el último pedazo de pastel a un niño sin que nadie lo notara, pero a escala cósmica. Desde el trono divino, el gran demonio del abismo seguía esperando la respuesta de Chang Seon, fingiendo un desinterés que a nadie engañaba, y la temporada de caza furiosa exigía a los demás dioses que prestaran atención, porque el juego, para ellos, apenas comenzaba. Chang Seon, bajo la luna de la ciudad, contemplaba el horizonte. El ser divino le había revelado que Mefistófeles, el gran demonio del abismo, seguía aguardando su respuesta, mientras él meditaba sobre el inmenso poder que ahora poseía. Mientras caminaba por una solitaria carretera, un nuevo mensaje del sistema apareció de golpe, anunciando que la crucial misión de escenario, Selección de Estrella Guardiana, había sido asignada, un evento clave que prometía un giro inesperado en su ya complicada travesía. El sistema desplegó los detalles de la misión. Varias constelaciones, como la buena temporada de caza, ofrecían a Chang Seon posiciones de prestigio, prometiendo guiarlo y acompañarlo en su travesía. Un movimiento audaz de su parte. Las ofertas divinas se sucedían sin cesar, desde el gran demonio del abismo que seguía esperando una respuesta en silencio, hasta la promesa de otro dios para el rol de próximo observador. Chang Seon los repasaba. Fabilax, Koban y Mefistófeles. No necesito a ninguno de esos bastardos, pensó Chang Seon con desprecio, mientras 4 minutos pasaban sin que aceptara una sola oferta. Sin embargo, su mirada se detuvo un instante. No, excepto uno, rectificó.
El sistema reveló que el trono divino, el búho perforador del crepúsculo, lo favorecía enormemente. Minerva se cuestionó Changseon, intrigado por el súbito interés de la verdadera dueña del estigma que Mefistófeles había suplantado. La imponente figura de Minerva apareció, confirmando su presencia ante él. Changseon se asombró de que una diosa predicadora como ella mostrara semejante interés en él, un ser tan despiadado. La situación era tan inesperada como ver a un pingüino ganar una carrera de avestruces. Reflexionó sobre el delicado equilibrio de sus acciones, salvando a algunos y causando estragos a otros. El sistema mostraba su escala de bien y mal, 40% bien, 60% mal. Todos los dioses lo observaban, esperando su elección de estrella guardiana. Pero Changseon no eligió. Sin que aceptara una sola propuesta, el tiempo límite para la selección de estrella guardiana expiró. El sistema confirmó que ahora se encontraba en un estado sin estrellas, rechazando así todas las ofertas y demostrando su inquebrantable independencia ante las deidades. El sistema le reprochó amargamente haber desechado a quienes lo esperaban e informó que los dioses que le habían otorgado su favor se sentían inútiles. Changseon solo pensaba en su reputación, un hacker y más rápido que una mazmorra. La escena cambió drásticamente a la asociación WPCF, una imponente estructura que se alzaba en la ciudad, centro neurálgico de las expediciones prohibidas. Mientras tanto, el mundo exterior seguía sumido en un caos con monstruos y un ambiente hostil para la humanidad. Dentro de la asociación se mantenía un centro vital de información e investigación, pero era evidente que quienes debían liderarlo no lo hacían. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó una figura mientras otra tecleaba furiosamente, sintiendo la inminente crisis. Los mensajes emergían sin parar. El break de Yamsil había terminado, alguien cercano a la asociación estaba directamente involucrado en el incidente, y las rupturas de mazmorras se volvían insostenibles a cada minuto. Los expertos mostraban una ansiedad palpable, mientras una de las figuras golpeaba la mesa impactada por la revelación. Entonces, Park Seo-yoon y Cha Yae-yoon de la asociación aparecieron, discutiendo la urgente evacuación de residentes y la preparación ejecutiva. Entonces, ¿por qué está pasando esto?, cuestionó una, mientras la otra la instaba. Mira el artículo acá. La Asociación Oblegundo PCFE, una organización crucial en la gestión de la crisis de las mazmorras, se agitaba con urgencia. Desde sus oficinas, dos de sus miembros se preguntaban cómo había sido posible que la información sobre aquel misterioso personaje se filtrara. Es difícil creer lo que decís, comentó uno, mientras debatían el rumor inaudito de un nuevo rostro que apareció de la nada, entró en una mazmorra, la limpió por completo y se marchó, dejando a todos boquiabiertos con su asombrosa velocidad. Pero ¿cómo podría una persona común hacer algo así?, se cuestionaban. La idea de que fuese una deidad cruzaba sus mentes. Frustrados, admitían su incapacidad para encontrar cualquier rastro de él. Ni siquiera sus contactos más fiables podían ayudar. Sin embargo, la búsqueda no se detuvo. La investigadora, con una determinación inquebrantable, revisó cada cámara de seguridad hasta que un grito de asombro rompió el silencio de la sala. «¡Los encontré!», exclamó. La revelación fue impactante. Los habían encontrado, y estaban en su propia casa. El asombro se apoderó de la sala. La escena cambiaba a alguien, de vuelta en su hogar, siendo recibido por los ladridos entusiastas de un perrito. El aroma de un guiso casero llenaba la cocina. Una mujer sonreía al hombre que acababa de llegar, preguntándole si ya había comido. «Todavía no», respondió él, mientras el apetitoso olor cautivaba por completo su atención. «Era guiso de kimchi». La sorpresa y el placer se reflejaron en su rostro. Su fiel compañero canino, un pequeño y adorable perrito, ladraba entusiasmado a sus pies, celebrando su regreso con una energía inagotable. La mujer, sorprendida, reveló que el olor del kimchi la impactaba, a pesar de que no le gustaba. El hombre interactuó con el perro, agradeciéndole el saludo antes de pedirle, con cariño, que dejara de lamerlo. Ella lo instó a lavarse las manos, mientras le decía que preparara la mesa para la cena. Con una sonrisa, la mujer comentó que, después de 15 largos años, por fin estaba recibiendo el cariño que tanto anhelaba de él. Con una simple frase, «Estoy de vuelta», el hombre afirmó su regreso, dejando atrás un largo periodo de ausencia y quizás de distancia emocional con su familia, marcando así un nuevo comienzo. La mesa se llenó de comida tradicional coreana y la familia se sentó a cenar junta, compartiendo un momento de normalidad en medio del caos que se vivía afuera, disfrutando la calidez del hogar. Tras la comida, el hombre reflexionó que esa cena había sido un esfuerzo de alguien por hacerlo volver a casa. Luego, él y la mujer, con sus propios compromisos, se despidieron para partir a sus respectivas obligaciones.
Mientras se iban, él reflexionó sobre su familia, que siempre vivió según una herencia establecida. Su hermano mayor, abogado; su hermana, futura diplomática, todos con caminos definidos por la tradición. Pero yo, pensó él, con una mirada de profunda melancolía, desde chico solo tuve una obsesión por ganar en los videojuegos, lo que me convirtió en el raro de la familia, el que vuelve pocas veces sin generar ninguna preocupación. Chang-seon, en su hogar, saboreaba el guiso de kimchi. Una extraña familiaridad lo invadía, como si hubiese estado ausente por años, mientras una avalancha de recuerdos lo arrastraba. La mujer le preguntó con una sonrisa si la comida estaba rica, notando su inusual silencio. Él, sin siquiera mirarla, solo murmuró algo incomprensible y dejó caer el palillo con un seco tac sobre la mesa. La mujer, desconcertada, lo llamó querido con voz suave, pero Chang-seon, con una mirada enigmática, la detuvo, ordenándole que no se moviera. De repente, la escena fue interrumpida por un hombre, con el ceño fruncido, cuestionando el regreso de Chang-seon. Le recordó el caos del portal de Yamsil, cómo el hermano mayor estaba en emergencias y la hermana de viaje, todo por la irresponsabilidad de algunos. Con voz cargada de reproche, el hombre le recriminó el volver arrastrándose, sin una sola palabra de explicación. ¿Cómo podía tener el estómago para sentarse a comer como si nada hubiera pasado después de tanto tiempo? El hombre, elevando la voz, lo acusó de ser peor que un extraño, reprochándole su abandono familiar. La mujer, visiblemente molesta, intercedió por Chang-seon, pidiendo al otro que se calmara. El hombre, tomando su maletín, se despidió con el rostro aún tenso, anunciando que se dirigía al trabajo. La mujer, con un nudo en la garganta, lo llamó nuevamente querido, mientras la tensión en el ambiente se disipaba lentamente. Los ojos de Chang-seon, fijos en el horizonte, reflejaban una profunda melancolía. Detrás de él, una puerta cerrada simbolizaba el fin de la confrontación y el inicio de una nueva quietud. La mujer, ahora revelada como su madre, lo miró con ternura, pidiéndole que no le prestara atención a su hermano, quien era un personaje tan particular que tranquilamente podría ser un cactus parlante en una convención de gnomos. Chang-seon, con la voz suave, asintió y respondió: «Sí, madre». Sus ojos se posaron en ella y fue como si, de repente, notara las arrugas que el tiempo y la preocupación habían grabado en su rostro. La dura verdad lo golpeó. Había estado demasiado sumergido en su propio mundo. Recordó su juventud, pegado a la pantalla, viendo a su familia marcharse sin siquiera atreverse a acercarse. Su madre, ofreciéndole descanso, lo instó a ir a su habitación. «Lo siento», susurró él, rompiendo 15 años de silencio y distancia. «¿Por qué lo decís?», preguntó su madre con sorpresa. «Solo me tomaste desprevenido», respondió él. El título de la historia, El regreso de la constelación quebrada, anunciaba un cambio inminente. La escena cambió abruptamente a un departamento sumamente desordenado, lleno de botellas y basura. Chang-seon, observando el caos a su alrededor, se preguntó si realmente había vivido como un cerdo. «Esto es atroz», pensó, mientras su perro lo miraba con una expresión que decía: «¿En serio? ¿Humano?». El contraste con la cena familiar era abrumador. Con el pequeño canino en sus brazos, Chang-seon se propuso ordenar su vida empezando por su apartamento. Decidió terminar lo que podía hacer en ese mismo instante. La vista se elevó a un imponente edificio moderno y luego a una autopista bulliciosa. Un deslumbrante Lamborghini amarillo irrumpió en la escena. Dos figuras, una sorprendida por la adquisición ilegal del vehículo, y la otra, con una sonrisa astuta, confesó que lo consiguió a través de trabajos secundarios, insinuando la naturaleza turbia de sus actividades. Chang-seon se encontraba recostado en su cama, sumergido en un mar de viejos secretos y los tormentos que una mujer, con el paso del tiempo, le había causado. Recordaba cómo, en el pasado, ella lo había observado, aparentemente indiferente, mientras él se perdía en su propio mundo, completamente ajeno a quienes se alejaban de su lado. Con su pequeño perro a un costado, se incorporó, reflexionando sobre su propia imagen. Era el momento de demostrar que había cambiado, que ya no era aquel jugador profesional que, como un parásito, se aferraba a la adicción, descuidando todo a su alrededor. Una mirada decidida se posó en su rostro. Sabía que, con la concentración adecuada, su juego mejoraría lentamente. Debía estar preparado, pues el mundo lo esperaba y no podía permitirse fallar. De nuevo recostado, la voz de su madre resonó en su mente, trayendo a colación la figura de un gobernante. ¿Quién sería el primero en aparecer en ese mundo mundano?
ahora que el brillo de la antigua gloria de los dioses se desvanecía. De repente, un ser divino, con una sonrisa enigmática, le recordó a Changseon el punto exacto de su arrepentimiento, ese quiebre donde su vida dio un giro irreversible. Con el ceño fruncido, Changseon preguntó quién era. La respuesta del ser fue clara y a la vez misteriosa. Es alguien que conoces muy bien. La sonrisa del ser divino se mantuvo inalterable, mientras las palabras tigre sometido a la adversidad reverberaban, provocando en Changseon una mezcla de furia y determinación. Era evidente una conexión profunda y dolorosa con ese enigmático tigre. Una imagen visceral de algo siendo perforado, como un recuerdo violento, se proyectó ante sus ojos, mientras una voz se alzaba desde el trono divino, preguntando por aquel que había emitido un juicio divino. Aquel eco de poder y destino resonaba en la memoria de Changseon. Entonces, la figura encapuchada apareció, un rostro que no podría olvidar. En la ciudad se le describía como astuto y escurridizo, cruel como un tigre. Su sola presencia anunciaba una amenaza inminente. De pronto, la pantalla de su teléfono cobró vida con una noticia de reclutamiento del clan del Tigre Blanco, anunciando que en un mes buscarían nuevos jugadores. El símbolo de un tigre, con una sonrisa enigmática, confirmaba sin lugar a dudas la conexión con el tigre que tanto lo atormentaba. Las luces de la ciudad brillaban intensamente y se reveló que el clan del Tigre Blanco era el clan de cazadores número 1 de Corea, liderado por un gobernante vacío, sin nombre conocido. Su influencia era inmensa, su misterio, abrumador. Frente a la noticia de reclutamiento, Changseon se dijo a sí mismo que era el momento de actuar, de hacerse notar. Tenía que finalizar ese pago en línea, de alguna manera, lo que implicaba un costo personal o un sacrificio. Al despedirse, Changseon anunció que iría al parque cerca del río Han, prometiendo volver temprano. Luego, en un lugar remoto, se detuvo, preguntándose si ese era realmente el sitio correcto para su próximo movimiento. La incertidumbre lo rodeaba, pero su decisión era firme. El auto se alejó, dejándolo solo en medio del bosque, envuelto en un aura misteriosa. La quietud del lugar contrastaba con la turbulencia de sus planes mientras se adentraba en lo desconocido. Su silueta solitaria empequeñecida por los árboles. Sus pasos resonaban con una determinación inquebrantable mientras avanzaba, repitiéndose que, pasara lo que pasara, no podía distraerse. Ni siquiera los humanos, ni la más mínima perturbación, debían desviarlo de lo que estaba a punto de intentar. Este era su momento, y nadie, ni nada, se interpondría. Pero, justo cuando se preparaba para su gran transformación, una punzada inesperada en el estómago lo detuvo en seco. Se cuestionó si el kimchi le había caído mal o si era simplemente el shock de su cuerpo, acostumbrado a eones sin preocuparse por las necesidades mundanas, al verse ahora en un mundo con baños normales. Aunque preocupado por su estado en este reino, una luz etérea ya comenzaba a manifestarse a su alrededor. Con una expresión de concentración digna de cualquier estratega, Changseon se dirigió al cubículo, pensando en cómo su antiguo cuerpo divino reaccionaría ante semejante evento terrenal. Una vez su misión más básica fue completada, el antiguo dios salió sintiéndose completamente renovado y listo. Había puesto en orden su propio templo corporal, y ahora era el momento de poner en orden el mundo entero. Su mirada, antes teñida de preocupación, ahora resplandecía con una resolución inquebrantable, mientras una energía vibrante lo envolvía por completo. Era el inconfundible retorno de la constelación quebrada, y un vasto mundo de imponentes montañas lo esperaba. Adentrándose aún más en la espesura del bosque, Changseon sabía que el momento crucial se acercaba. Con un movimiento decidido, desenvainó la daga conocida como el colmillo venenoso de la mamba sangrienta, alistándose para desatar un poder inimaginable. Marcas misteriosas comenzaron a manifestarse en su piel mientras activaba la runa de sigilo. Con la previsión de un guerrero experimentado, se desprendió de su ropa, consciente de que lo que estaba por venir no era algo que un simple atuendo de calle pudiera soportar, y quería protegerla de la inminente tempestad. Abriendo su inventario, el aire se llenó con la esencia cruda de sus trofeos. Colmillos venenosos de mamba, garras quemadas de tigre de fuegos artificiales, picos de hielo y aguijones de escorpión. Cada una de estas piezas representaba un fragmento de poder primario, listo para ser absorbido y transformado por él. Sin dudarlo, bebió el contenido de un vial, el veneno de la glándula ponzoñosa de arañas de la plaga. Una energía verdosa comenzó a recorrer cada fibra de su ser, el preludio de una transformación radical. Recordando las palabras de un ser antiguo, Changseon comprendió su papel de maestro del ajedrez en esta partida. No tenía nada que perder. La energía de fuego puro lo consumiría para purificarlo. Un juicio ardiente que lo transformaría por completo, destruyendo todo lo que antes había sido para que pudiera renacer. El ser antiguo había continuado explicando que solo a través de la resistencia más extrema, y al superar el turno del estigma, las llamas del talismán sagrado lo consumirían.
No había mejor manera de purificar su cuerpo que dejarse quemar hasta los cimientos. Solo así podría resurgir como algo nuevo. Con una determinación que helaba la sangre, Chang Seon anunció que, habiendo reunido todo lo necesario, comenzaría la transformación con su propio corazón. Sin dudarlo, se clavó el colmillo venenoso de la mamba sangrienta. El veneno verdoso se esparció rápidamente por su cuerpo, causando un dolor indescriptible que lo llevó al límite. El sufrimiento se intensificó al máximo, pero el veneno, lejos de matarlo, extrañamente aceleraba su flujo sanguíneo. Había absorbido por completo el colmillo, obteniendo el gen del veneno de serpiente, un título oculto y una valiosa bonificación de karma, aunque el precio pagado era una agonía insoportable. A pesar de su estado crítico, el ritual continuó. Las garras quemadas del tigre de fuegos artificiales invadieron su hígado e intestinos, extendiendo el dolor y la transformación. Un ser divino observaba, proclamando que solo así su cuerpo se moldearía para convertirse en un dios dragón. Poco después, el aguijón del escorpión excavador y el veneno de la araña de la plaga penetraron aún más en sus órganos vitales, llevándolo al mismísimo borde de la muerte. Sin embargo, en medio de esta abrumadora agonía, una nueva habilidad se había manifestado, solidificando el éxito de su arriesgada apuesta. Chang Seon estaba siendo devorado por un veneno verde intenso que se había esparcido por sus órganos vitales. Los 5 venenos distintos que había absorbido chocaban entre sí, elevando su estado tóxico a niveles insoportables y convirtiendo su cuerpo en un verdadero campo de batalla. A pesar del dolor desgarrador, Chang Seon se aferraba a la conciencia, sabiendo que debía resistir un poco más. El sistema le advirtió que necesitaba tratamiento urgente para no morir, pero él se negó rotundamente. Dentro de su ser, una energía carmesí palpitaba, preparada para desatar nuevas habilidades que cambiarían su destino. Advertencia: todas tus funciones corporales están paralizadas, gritó el sistema, pero con una fuerza de voluntad inquebrantable. Chang Seon exclamó: ahora. En ese instante, el maná dormido en su interior se encendió, liberando un torbellino de fuego purificador que lo envolvió por completo. Las llamas, ahora completamente despiertas, rugieron con una furia incontrolable, consumiendo y purificando cada fibra de su ser. Tal como lo había predicho el ser antiguo, era el juicio ardiente que lo transformaría por completo. De las cenizas de su agonía, Chang Seon comenzó a regenerarse. Su cuerpo se transformaba, sus venas y vías nerviosas se abrían, y sus órganos, de poder mágico, se reconstituían mientras la energía de fuego revitalizaba su ser por completo. Una nueva habilidad emergió en medio de este renacer. La transformación fue un éxito rotundo. Había obtenido un brasero de poder mágico, el atributo de fuego y el atributo de veneno. Misión cumplida. Ahora era inmune a 10 venenos, un logro extraordinario que lo fortalecía de formas inimaginables y completaba el ritual ancestral. Con una nueva identidad, el dios dragón Chang Seon abrió su ventana de estado. Sus estadísticas se dispararon vertiginosamente, confirmando su poder sobrenatural. Sus ojos brillaban con determinación mientras pensaba en su próximo objetivo: conseguir las armas adecuadas para esta nueva etapa, algo así como encontrar el martillo de Thor o la espada de Excalibur, pero a su nivel cósmico. La escena cambió abruptamente a un imponente rascacielos. Una voz preguntó si era la casa de Lee Chang-seon. Luego, otra voz, llena de desdén, se refirió a él como un chamán o un cavern. La intriga empezaba a tejerse en su propio hogar, incluso antes de que regresara. Dentro del edificio, la agente Cha Yaeun se encontró con un grupo. Reconoció al hierro justo Gu Yong-gun, del clan Black Samser, quien no perdió la oportunidad de burlarse de su inutilidad. Parecía que viejos conocidos y nuevos enemigos ya esperaban al dios renacido. El rostro sonriente y malicioso de Gu Yong-gun reveló que en realidad era Seo Jung-gun, el capitán de la Guardia Especial del clan del Tigre Blanco. Cha Yaeun se dio cuenta de su descuido. La trama se complicaba, tejiendo una intrincada red de destinos en el barrio de Sungun. Ajeno a todas estas intrigas, Chang Seon disfrutaba de placeres mundanos, comiendo algo en la calle. Mientras lo hacía, recordó la profecía del crepúsculo de los dioses y la urgente necesidad de obtener armas. Una figura antigua le sugirió que necesitaría un herrero a la altura de su nuevo poder. Chang Seon, con una ceja levantada, preguntó si tal herrero realmente existía. La figura antigua, con una sonrisa enigmática, le aseguró que sí, invitándolo a mirar. En su mente, Chang Seon identificó al legendario Oyeji, el nombre de un maestro artesano ancestral. El recién forjado dios llegó a una herrería llamada Herrería de Choi, pero la encontró cerrada.
El letrero indicaba que llevaba más de 5 años inactiva. Un obstáculo inesperado se presentaba justo cuando más necesitaba un armamento superior y poderoso para su ascenso. Una imagen cercana de un candado oxidado y cadenas reforzaba la desolación del lugar. 5 años habían pasado desde que la herrería cerró sus puertas, dejando a Changseon con una nueva tarea pendiente para su ascenso como dios dragón. Changseon se paró frente a la herrería de Choi, un lugar que gritaba abandono, con más de 5 años de polvo y telarañas. Sin embargo, su instinto de dios dragón le susurraba que bajo esa fachada latía algo más profundo. Un suave cucunco resonó, confirmando sus sospechas. No había duda, un penetrante aroma a fuego divino y metal forjado comenzó a filtrarse, llenando cada rincón con la promesa de una forja activa. Ese olor a acero incandescente señalaba que una temible arma divina estaba siendo creada allí mismo, a pesar de cadenas y candados. El dios dragón encontró la entrada y se adentró en la herrería. Observó maravillado las innumerables armas del lugar. Fabilag, la diosa de la guerra, vibraba con aprobación ante el aroma a metal, confirmando la calidad excepcional de las piezas.